Oye, vaquero, ¿cómo has estado últimamente? Rip se quitó las gafas de sol, con una sonrisa incontrolable dibujada en el rostro. Inconscientemente miró al cielo y luego al suelo, pero no se atrevió a mirar a Bas. Yo. Como siempre, dando de comer a los caballos, pastoreando el ganado vacuno y ovino, Rip relataba su vida cotidiana de una manera seca, aburrida y torpe. Sin embargo, Bas escuchaba con gran interés. Después de todo, era bastante interesante ver a aquel hombre rudo devanarse los sesos para encontrarla. Al pensar en esto, Beth dio un salto repentino y se arrojó a los brazos de Rip. Rip rodeó con sus brazos la cintura de Beth y sus labios se encontraron al instante con una tormenta de pasión. Los dos se entrelazaron, y cada beso transmitía el dolor de la añoranza y sus preocupaciones mutuas. Jimmy se quedó allí, mirando fijamente mientras los dos se besaban. César gritó con tono molesto. Palanqueta. MMM. Jimmy salió de su ensimismamiento. Tu abuelo. César, empujando la silla de ruedas del abuelo Jimmy, se lo recordó con impotencia. Jimmy, con una sonrisa en el rostro, corrió hacia su abuelo. El abuelo Jimmy, apoyándose en su silla de ruedas, se levantó lentamente, se apoyó en su bastón y abrazó a Jimmy. Jimmy, te extraño muchísimo. Jimmy le abrió su corazón a su abuelo, llorando y contándole todas las dificultades que había soportado. Al ver a sus seres queridos reunidos y a sus parejas reencontradas, el resentimiento de Andrea, Morales y los demás por regresar a Atlanta se disipó considerablemente. Tras presenciar lo anterior, César, Rip y los demás estaban a punto de abandonar el sanatorio. Aunque el abuelo Jimmy llegó a la residencia de ancianos más tarde, tenía una buena relación con la mayoría de los ancianos. El abuelo Jimmy se despidió de cada uno de los ancianos diciendo: Nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Todos los ancianos residentes del hogar de ancianos saben que, dada la situación actual, es muy probable que esta sea la última vez que se vean en sus vidas. El abuelo Jimmy también se despidió de aquellos hombres, aparentemente fieros y corpulentos. Todos parecían altos y fuertes, pero lloraban más que los demás al enfrentarse a esta despedida. Se ha acordado la indemnización que César pagó a Guillermo, y se han entregado varias armas de fuego y la munición correspondiente. Guillermo miró a César con seriedad. No me estás mintiendo, ¿verdad? César negó con la cabeza. No. Guillermo respiró hondo y aceptó la cruel realidad. Debes estar preparado para enfrentarte a este tipo de personas. Sin duda, hay muchas personas así viviendo en el apocalipsis. Tuviste suerte de encontrarte conmigo esta vez. César dijo. Guillermo se burló. Tienes suerte de haberme conocido. Tengo varios coches llenos de gente, ¿creéis que os tengo miedo a vosotros dos? Varios coches circulaban por la autopista bajo la infinita puesta de sol. No se oían aullidos de muertos vivientes, ni latidos resonantes, ni gritos de compañeros. Dentro del camión, Rick, Glenn, Andrea y los demás se sentían como si hubieran escapado de ese cruel apocalipsis y hubieran regresado a una era de paz. Mis nervios, que estaban muy tensos, se fueron relajando poco a poco. Disfrutando de la tranquilidad del momento, el convoy se fue acercando gradualmente a un valle. En medio del valle hay un lago, y la carretera de montaña que lo rodea fue construida originalmente para la cantera. El camino de montaña que conducía al campamento de Glenn y los demás era muy rudimentario, con un simple pavimento de grava y bastante estrecho, apenas lo suficientemente ancho como para que dos coches circularan uno al lado del otro. Rip condujo su enorme camión por el camino de tierra, ocupando casi todo el espacio. El camión circulaba al final del todo. Moore conducía una camioneta pick-up y Tite conducía otra. Con una mano en la palanca de cambios y la otra en el volante, Moore dijo: Todos en este campamento son unos cobardes, fáciles de intimidar. El único problemático es el sheriff del condado. Pero este policía del condado es fácil de tratar. Tiene un antiguo amor, y este antiguo amor tiene un hijo. De hecho, trata a este hijo como si fuera suyo. Realmente se ha vuelto adicto a ser padrastro. Ja 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 ja. Mientras Moore hablaba, no pudo evitar reírse, pues jamás se había imaginado que existiera una persona así. César miró a Moro, pero no hizo ningún comentario. De hecho, el único que sufriría si Sean y Lori estuvieran juntos sería Rick. A todos los demás solo les beneficiaría. El enorme camión que iba al final del convoy hacía mucho ruido, creando un eco inmenso en el valle desierto. Por un instante, el sonido resonó de un lado a otro del valle. Dale, de pie en el techo de la autocaravana, abrió mucho los ojos, bajó los prismáticos y gritó: Algo está pasando. En el instante en que se escuchó el grito, el pequeño campamento se sumió en el caos.
Las mujeres que realizaban las tareas domésticas corrieron presas del pánico para esconderse, mientras que los hombres armados dieron un paso al frente y se agruparon alrededor de la caravana de Gale. Uno de los hombres corpulentos, que portaba una escopeta, corrió unos pasos y salió corriendo de entre la multitud. Extendió la mano y dijo: «Dale, binoculares». Dale miró a Sean y le lanzó los binoculares. Sean cogió los prismáticos y miró hacia afuera. Efectivamente, se veía una nube de polvo levantándose en el sinuoso camino de tierra, y pudo distinguir dos camionetas y una furgoneta en su interior. El camión era enorme. Si chocaba contra ellos, su campamento quedaría volcado al instante. El rostro de Sean se ensombreció al instante. Amartilló su escopeta y les dijo a las personas que estaban detrás de él: «Esta gente no trama nada bueno. Prepárense. Agarra todas las armas y hazles saber a estos tipos que no se metan con nosotros. Este es nuestro campamento ahora. Que se vayan a buscar otro campamento». Sean tenía buena reputación, y a sus órdenes, muchos hombres del campamento asentían con la cabeza y se giraban para buscar armas, intentando conseguir algo. A Sean se le encogió el corazón al ver las armas que todos tenían en sus manos. El hecho de que portaran armas como cuchillos de fruta y palas dejaba claro que aquel campamento estaba en condiciones extremadamente precarias. Pero Sean no tuvo otra opción. Reprimió sus emociones, apoyó la culata de su arma contra el hombro y apuntó al convoy que se aproximaba. El convoy se detuvo en el camino de tierra frente al campamento. Los músculos de Sean estaban tensos mientras movía su arma para apuntar a la puerta de cada vehículo. Esto garantiza que, si algún enemigo sale del vehículo y abre fuego, se pueda lanzar un contraataque de inmediato. Estallido, la puerta del camión se abrió y de él salieron Glenn, Morales, Andrea y varias personas más. Al ver que se trataba de otro campista, Sean suspiró aliviado al instante y apartó su arma. Amy, la hermana menor de Andrea, vio que Andrea finalmente había regresado, se abrió paso entre la multitud y corrió a abrazar a su hermana. «Andrea, ¿por qué estás regresando tan tarde?» «Nosotros, estábamos atrapados en Atlanta, pero afortunadamente, regresamos con vida». Morales también abrazó a sus dos hijos y a su esposa, y las risas disiparon la tensa atmósfera del campamento. Moore abrió la puerta del coche, extendió los brazos y se rió con arrogancia. «Dios mío. ¿Están todos a punto de orinarse en los pantalones? Al verme de nuevo, ¿sentiste una opresión en tu crisantemo? Ja 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 ja. Guarda tus trastos y deja paso». Moore echó un vistazo a la chatarra que todos tenían en las manos, con el rostro lleno de burla, lo que hizo que todos se sonrojaran y lo miraran con enojo. Moore no los toleraba. Reprimió su sonrisa, avanzó y miró fijamente a uno de ellos. ¿Tienes algún problema con eso? El hombre tragó saliva con dificultad, retrocedió unos pasos y respondió temblando: «No, no». Una vez que el hombre se marchó, todos se dispersaron. Sean notó el comportamiento dominante de Moore, un brillo despiadado apareció en sus ojos y sus párpados se crisparon. «Sean. ¿Eh?» Sobresaltado por el grito repentino, Sean se recompuso y miró a Morales. «¿Qué ocurre?» Morales puso la mano sobre el hombro de su esposa, sonrió y señaló los camiones. «En ese convoy hay un tipo llamado Rick que dice que está buscando a su esposa y a su hijo. Creo que son Lori y Carl». «¿Qué?» Sean sospechaba que algo andaba mal con sus oídos, así que frunció el ceño y volvió a preguntar. Cuando por fin escuchó con claridad las palabras de Morales, sintió un zumbido en los oídos. Inconscientemente, miró de reojo a Lori y a Carl en el campamento. Carl gritó y corrió hacia el camión, y del camión salió Rick. Inmediatamente después, Sean vio a Lori correr y abrazar a su hijo y a su marido. «Sí, la familia está reunida». «Entonces, ¿qué soy?» Sean sonrió burlonamente y echó un vistazo a la multitud alegre que lo rodeaba. César notaba cada cambio en la expresión de Sean. César soltó una risita burlancia. TSK, 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 podría haber sido una figura poderosa en el apocalipsis, pero se ha convertido en esto por culpa de una mujer. Eso es indignante. Y el sol desapareció tras el horizonte, su luz bloqueada por las oscuras cumbres de las montañas. La temperatura bajó rápidamente y se encendieron hogueras en el campamento, siendo la más grande la situada en el centro. Muchas personas se sentaron alrededor de la fogata central, entre ellas Sean, la familia de Rick, Glenn, la familia de Morales y otros. Todos ellos eran miembros clave del equipo de liderazgo de Sean, así como personas ajenas a él como César. Familias como la de Carol, que viven al margen del grupo, disfrutan de una pequeña fogata. ¿Y cómo escapaste?
Sean preguntó, desconcertado. Estaba seguro de que cuando abandonó a Rick, Shaun estaba absolutamente seguro de que Rick estaba muerto, o de que el corazón de Rick había dejado de latir. Rick miró a Lori, y Lori le devolvió la mirada a Rick con profundo afecto. No sé cómo, pero de repente me desperté en el hospital y conocí a un padre y a su hijo. Me salvaron. En ese momento, los ojos de César se iluminaron, interrumpiendo a Rick. Tienes mucha suerte. Los hospitales suelen ser los lugares con más zombies. Es raro que logres escapar. Rick pensó un momento, luego negó con la cabeza y dijo. Había muy pocos caminantes en el hospital en ese momento. Solo había caminantes dentro de una puerta cerrada con llave, y muy pocos en otros lugares. Además, hay un puesto militar de reciente construcción frente a ese hospital, donde la mayoría de los zombies ya han sido eliminados. Rick estaba seguro de no estar equivocado. La densidad de caminantes en el condado de Kings era extremadamente baja, y las hordas de caminantes solo se podían ver de noche. La sonrisa de César se amplió. ¿De dónde eres? Condado de King. ¿Conoces las armerías y la mayoría de los lugares donde se venden armas en Kingshire? Rick miró a César y, basándose en su conocimiento de él, ya se dio cuenta de lo que César planeaba hacer. Rick no sabía por qué César preguntaba eso, pero asintió y miró a Sean. Expedimos licencias de venta de armas a muchas armerías y licencias de armas a muchas personas. Al oír lo que quería oír, César ya no ocultó sus pensamientos. ¿Podrías dibujarme un mapa? Solo un mapa del condado de Turrey, con la ubicación de las armas de fuego marcada. Bien, y Rick se dio cuenta. Pero muchas de las armas de la armería deberían haber sido confiscadas. César sonrió levemente. Sigue escribiendo, aceptaré cualquier resultado, sea bueno o malo. César sabía, por supuesto, que esas armerías habían sido saqueadas. Pero César también sabía cuántas armas y municiones tenía Kingshire. Basta con mirar el arsenal de Morgan. Morgan pasó varios años en Kingshire y acumuló una casa llena de armas, una cantidad verdaderamente aterradora. Morgan encontró todo esto por su cuenta, sin ningún mapa de armas que lo guiara. Esto demuestra la cantidad de equipo militar que quedó abandonado en el condado de King. Como todos sabemos, en el apocalipsis, todo lo que cae al suelo es indeseado. Con tantas armas no deseadas, César sin duda no las desperdiciaría. Se las quedaría todas. De acuerdo, asintió Rick. Un momento, tengo una petición. ¿Cuáles son sus requisitos? Preguntó César. Rick respiró hondo. Hay un padre y un hijo en el condado de Kings que me salvaron la vida. No se les puede poner una mano encima. Rick había sido sheriff del condado durante muchos años y había conocido a todo tipo de personas. Sabía muy bien que César y su banda no eran fáciles de vencer. Definitivamente no es alguien que respete las normas de tiempos de paz. César asintió solemnemente. Prometo que no haré daño a este padre ni a este hijo. No traicionaré la promesa de un hombre. César apretó el puño y chocó con el de Rick. El ambiente fue bastante armonioso durante un rato, a excepción de Sean, cuya expresión no era buena y que mantenía un semblante frío. Sean solo lograba esbozar una sonrisa forzada cuando Rick le hablaba. Basándose en lo que Rick sabía de Sean, presentía vagamente que algo andaba mal, pero no se atrevía a pensar demasiado en ello. Las llamas ardieron durante mucho tiempo y el calor disminuyó. Rick se puso de pie, cogió un montón de leña del montón que tenía al lado y la echó al fuego. Las llamas se extendieron sobre la leña nueva, crepitando y chisporroteando mientras ardían. El ruido molestó a Sean, y con mal humor tomó un sorbo de cerveza. En ese preciso instante, se oyeron voces que discutían en una parte del campamento. Todos voltearon a ver cómo el obeso Ed se levantaba de repente y abofeteaba a Carol en la cara. La bofetada fue extremadamente fuerte, y Carol cayó al suelo. Su rostro se hinchó de inmediato y la sangre comenzó a brotar de la comisura de sus labios. Carol se cubrió el rostro, sin atreverse a mirar a Ed, y sollozó. Ed atrajo inmediatamente la atención de todos. Como líder en ese momento, Sean se puso de pie y caminó agresivamente hacia Ed. Ed estaba claramente un poco asustado de Sean y retrocedió 2 pasos. De repente, sintiendo que había actuado con demasiada cobardía, dio 2 pasos hacia adelante, a punto de ofrecer alguna explicación. Sean, esta es mi casa. Sin decirle una palabra, Sean le propinó un fuerte puñetazo en la nariz a Ed. La sangre brotó de la nariz de Ed al instante, y lanzó un grito como el de un cerdo siendo sacrificado. Sus gruesas extremidades se agitaron salvajemente mientras intentaba encogerse. Sean estaba furioso.
Los músculos de sus piernas se tensaron y pateó a Ed varias veces, golpeándolo de lleno en la parte baja de la espalda. Ed jadeó, con los ojos desorbitados. Carol miró fijamente a Ed con la mirada perdida, luego se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando, corrió hacia él y lo abrazó, llorando y sacudiendo la cabeza mientras hablaba con Sean. Por favor, deja de pegarle a Ed. Te lo ruego. Por favor, el rostro de Carol estaba surcado por las lágrimas, y sus sollozos eran particularmente lastimeros. Sean, jadeando con dificultad, retrocedió 2 pasos y vio a Sofía de pie a un lado, atónita y aterrorizada. En ese momento, Sean no supo cómo responder, así que solo pudo articular unas pocas palabras secas. Ed, no puedes golpear a tu esposa y a tu hija en mi campamento. Si esto vuelve a suceder, te mataré a golpes. Tras decir eso, Sean se dio la vuelta y se marchó, sin atreverse a mirar las expresiones en los rostros de Lori y los demás. Tiene razón. Cal estaba en brazos de Lori, y ambos tenían la misma expresión de terror en sus rostros. Rick parecía serio mientras miraba a Carol, que atendía frenéticamente a Ed. La mirada de César se posó en los delgados hombros de Carol. Realmente no hay indicios del potencial de Carol. Jefe, ¿le gusta este? El rostro de César se ensombreció y, sin darse la vuelta, le propinó un codazo. El codazo impactó de lleno en la cara de Mor. Aunque César no había usado mucha fuerza, Mor cayó de espaldas al suelo, soltando una risa ronca y desagradable. Ja 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 ja, tu tienda de campaña ahora es mía. César se apoderó de la tienda de Moro y luego llamó a sus compañeros. Rip, Beth, Jimmy y Tite. Tite no habló porque Jimmy le tapó la boca. Tite miró fijamente a Jimmy. Vale, silencio. Después de que César diera la orden, Jimmy liberó a Tite, y Tite permaneció en silencio. Esta noche, todos deben extremar las precauciones, dormir más cerca unos de otros y mantener la distancia con las personas del campamento. César dio instrucciones precisas. ¿Le pasa algo a este grupo? Preguntó Rip. Rip no veía nada malo en ese grupo de personas aparentemente inofensivas. No, están bien, es solo que podrían habernos involucrado en esto cuando sucedió algo. César lo explicó muy seriamente. Que los zombies asalten el campamento no da miedo. Lo que da miedo es el caos que se desata. Aunque el número de caminantes no sea elevado, estos individuos que aún no se han adaptado al apocalipsis pueden provocar fácilmente pánico y caos en el campamento. En ese momento, César y sus compañeros no solo tendrán que lidiar con los caminantes, sino que también deberán tener cuidado con este grupo de individuos. Por lo tanto, César necesitaba evitar de antemano el peligro que representaban esos individuos en el campamento. Ante un ataque zombie, César puede reunir rápidamente a sus hombres y mantener la formación, lo cual es suficiente para hacer frente a los zombies. Tras dar sus instrucciones, César se dirigió hacia la tienda de Moro. En el camino, César vio a Dale de pie sobre el techo de la autocaravana, y ambos se saludaron con un gesto de cabeza. Al llegar a la tienda de Mor, César la echó y se fue a dormir dentro. Dado que Mor no era rival para César, no le quedó más remedio que dormir en la tienda de Daryl. Los campistas se quedaron dormidos. Lori yacía acurrucada en los brazos de Rick, sintiendo el aliento de su antiguo amante, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No muy lejos de ella, Sean apuró su bebida en silencio, con el corazón lleno de amargura. No dejaba de pensar para sí mismo. ¿Por qué volvió Rick? Dentro de la tienda de campaña, donde las luces aún estaban encendidas, Carol curó cuidadosamente las heridas de Ed. El puñetazo de Sean fue muy fuerte. A Ed se le abrió el ojo y le salió mucha sangre. Tenía un moretón oscuro alrededor del ojo derecho. Ed no gimió de dolor. Simplemente levantó la mano y abofeteó a Carol, diciéndole que fuera más delicada. Quizás porque Sean golpeó fuerte, Ed no golpeó lo suficientemente fuerte, y Carol lo soportó sin emitir un sonido. Sofía, que esperaba a un lado, se encogió como una codorniz. Cada vez que Ed la golpeaba, Sofía se estremecía, con los ojos llenos de miedo. Chirrido, chirrido. El camping estaba cerca del bosque, donde los pájaros empezaban a cantar temprano por la mañana. César abrió los ojos y contempló las sombras que se mecían sobre los árboles que se elevaban sobre la tienda. El sueño en sus ojos se disipó gradualmente. César apartó la solapa de la tienda y vio a Carol. Carol se agachó y recogió la ropa que Moore había tirado descuidadamente la noche anterior. Carol notó la mirada de César, sus ojos parpadearon mientras ocultaba el enrojecimiento y la hinchazón de su rostro, y explicó con la mirada baja. Yo estoy aquí para recoger mi ropa sucia. Las mujeres del campamento van al lago a lavar su ropa.
¿Dónde está tu ropa sucia? César no se sintió avergonzado en absoluto. Se dio la vuelta, sacó la ropa que se había quitado el día anterior y se la entregó a Carol. Gracias. Carol miró a César con sorpresa y luego dijo con vacilación. No, de nada. ¿Qué ocurre? César notó su confusión. Carol sonrió. En el campamento, muy poca gente nos da las gracias. Tras una breve despedida, Carol abandonó la tienda de campaña. La tienda de campaña de Moore y Daryl estaba situada más adentro del bosque, desde donde apenas se divisaba el bullicioso campamento. Entonces, Moore, ¿qué opinas de esta mujer? César observó la figura de Carol mientras se alejaba y de repente hizo una pregunta. Carol. Carne de cañón en el apocalipsis, vestigios de la era. Pronto se convertirá en un cadáver andante en la calle. Quizás incluso se lleve a su hija con ella. Moore se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y lúcidos, claramente llevaba despierto un buen rato. Siendo cazador, incluso al dormir, uno mantiene cierto nivel de vigilancia. Y mucho menos si alguien se acerca haciendo tanto ruido. César arqueó una ceja, miró a Moore y dijo. No estoy de acuerdo contigo. Ella se convertirá en una poderosa guerrera e incluso podría sobrevivirte. El rostro de Moore mostraba una expresión burlona, y él se mofó de ella. Tras un rápido lavado, César entró en el campamento. La mayoría de la gente en el campamento estaba ocupada trabajando. Dale, Jim y Glenn estaban de pie frente a la vieja caravana, discutiendo cómo repararla. Andrea, Jacqueline, Amir y otras personas llevaban ropa y la subían a la parte trasera de una camioneta. Moore caminó tranquilamente hacia la zona de distribución de alimentos del campamento y cogió 2 platos de comida. ¿La comida se suministra de forma centralizada? César tomó el plato y rebuscó entre la comida con el tenedor. Eran todos alimentos enlatados y precocinados, probablemente recogidos de la calle. Moore se metió un trozo grande de fiambre en la boca, masticó con fuerza, asintió y dijo ininteligiblemente. El campamento depende de buscar comida en el exterior. A nadie le interesa cultivar nada, y no hay carne fresca. Solo somos Daryl y yo, de vez en cuando cazando algo de carne. Quería cambiar esa carne por armas o algo así, pero mi hermano, TSK. Completamente diferente a mí, que insisto en regalarlo. Moore habló extensamente sobre Daryl, pero sus palabras estaban en su mayoría llenas de quejas e insatisfacción. César escuchaba mientras Moore hablaba sobre la situación en el campamento y sobre Daryl. También saludó a Rip y a los demás que habían terminado de desayunar. En ese momento, salió Rick, vestido con una camisa blanca de manga corta. Era de tez clara, pero su tez se veía enfermiza y poco saludable. César fue el primero en saludarlo. Buenos días, Rick. Buenos días. Rick dudó un momento, luego dio un paso al frente y dijo con un tono algo disculpatorio. Me gustaría hablar contigo sobre algo. César acababa de terminar de desayunar y se limpió la boca. Moore, siempre tan perspicaz, cogió la bandeja y se marchó. Hablar. ¿Podrían algunas de las armas que hay en esas fundas dejarse en el campamento? Rick miró directamente a César y dijo. César sonrió y miró a Lori, que los observaba desde una corta distancia. En cuanto Lori se dio cuenta de que César la estaba mirando, se dio la vuelta rápidamente y regresó a su tienda. César comprendió lo que estaba sucediendo. Rick, esto no está bien. Nuestro trato es. Nosotros te salvamos, el arma es nuestra y tu vida es tuya. César habló con gran solemnidad, y su expresión se tornó cada vez más seria. Rick sabía que estaba equivocado, así que bajó la cabeza. Aunque Rick nunca aceptó este trato, dado que la otra parte vino a rescatarlo, es perfectamente justo que reciba la recompensa que se merece. Le resulta imposible levantarse y decir, yo no te pedí que me salvaras, después de que alguien más lo haya rescatado. Rick comprendió que se trataba de un intento de ganarse la simpatía de César. La firme negativa de César hizo que Rick se diera cuenta de que no había margen para la negociación. Rick regresó lentamente a su tienda de campaña, con la cabeza gacha. César vio cómo Rick se arrojaba a los brazos de Lori y negó con la cabeza en secreto. Esta mujer es una verdadera molestia. Poco después, un grito agudo provino repentinamente del campamento. La voz era la de un niño, y varios niños gritaron, poniendo inmediatamente al campamento en alerta. El hombre inmediatamente agarró un arma y corrió hacia el origen del sonido. Rick y Sean, en particular, reconocieron que la primera voz era la de Carl. César fue más rápido y adelantó a Rick y a Sean.
A mitad de la carrera, César vio a Carl, Sofía y varios niños corriendo de vuelta, con los rostros surcados por las lágrimas y llenos de pánico. César no intentó apaciguarlos, sino que ordenó: regresen ahora mismo. Tras pronunciar unas palabras, César irrumpió en escena. Apartando los arbustos, vieron un ciervo tendido en el suelo, con la mirada perdida, mientras un zombi se arrodillaba en el suelo, devorando al ciervo en éxtasis. El ciervo tenía varios proyectiles de ballesta incrustados en su cuerpo, cada uno a medio camino, lo que indica que la ballesta utilizada era extremadamente potente. César, haciendo caso omiso del festín que seguía dando el zombi, lanzó rápidamente una patada con el látigo. Tras un crujido espantoso, el zombi yacía en el suelo, con una abolladura en el cuello y el cuello roto en el otro lado, con espolones óseos blancos que perforaban su piel azul negruzca. Incluso con la columna cervical fracturada, el zombi sigue vivo, abre y cierra la boca y mueve los ojos ocasionalmente. Tras acabar con los caminantes, aparecieron Rick, Shane y otros, armados con diversas armas. Se reunieron alrededor. ¿Cómo es que hay zombis aquí? Sean parecía sorprendido. Había caminantes en el valle, pero en pequeño número, y nunca los había visto cerca del campamento. Mientras hablaba, Sean miró a César. Sospechaba que la causa había sido el gran camión que César y sus hombres habían conducido hasta allí el día anterior. A César no le importó nada de eso y le aplastó la cabeza al zombi con el pie. En lugar de pensar por qué aparecieron los caminantes cerca del campamento, deberíamos descartar rápidamente si hay otros caminantes en las cercanías. Rip ofreció algunos consejos acertados. Mientras el grupo charlaba entre sí, Moore se agachó, sacó una flecha de ballesta del cadáver de un ciervo y sonrió con sorna. En ese momento, los arbustos de un lado comenzaron a mecerse. Los arbustos se mecían bastante, lo que dejaba claro que algo grande estaba a punto de aparecer. César le guiñó un ojo a Rip, y Rip, comprendiendo la situación, se preparó para lanzarse hacia adelante. El crujido entre los arbustos interrumpió la discusión. Apretaron sus armas con fuerza, tragaron saliva con nerviosismo y miraron fijamente hacia el origen del movimiento. El temblor se intensificó, indicando que la criatura del otro lado estaba a punto de aparecer, y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Justo antes de que la criatura apareciera, Rip embistió como un toro, abrazó una figura oscura y desapareció de la vista de todos. Rip rodeó con sus brazos la cintura de la figura sombría y empujó hacia adelante con todas sus fuerzas. La figura oscura también presionó, tratando de liberarse del abrazo de Rip, pero su fuerza física era muy inferior a la de Rip, y solo pudo seguir retrocediendo. Tropezó con una piedra sin darse cuenta de dónde pisaba. La figura sombría perdió el equilibrio de inmediato, y Rip usó el peso de su cuerpo para derribarla. El golpe impactó con fuerza sobre la figura sombría. Por suerte, había hojas secas debajo. De lo contrario, el impacto podría haberle causado múltiples fracturas. La figura oscura yacía en el suelo, encorvada, apretando los dientes mientras se abalanzaba sobre su propia ballesta. Antes de que pudiera siquiera agarrar la ballesta, Rip la apartó de una patada y bajó la mirada hacia la figura oscura. Todos aparecieron juntos. César miró y, efectivamente, era Daryl. Levantó la mano e hizo un gesto a Rip para que volviera. Moore se acercó rápidamente y ayudó a Daryl a levantarse. Oh, es Daryl. Daryl, ¿por qué no avisaste de que habías vuelto? Al ver que se trataba de Daryl, todos respiraron aliviados, y Sean le explicó a Rick quién era Daryl. Moore sonrió y se agachó. Daryl, ¿necesitas que tu querido hermano te ayude a levantarte? Daryl apartó con rabia la mano de Moore, finalmente cogió su ballesta y se puso de pie bruscamente, con el rostro lleno de arrogancia. Hijo de puta, ¿cómo te atreves a tenderme una emboscada? Dicho esto, Daryl levantó su ballesta, apuntó a Rip y se dispuso a disparar. Con rápidos reflejos, Moore empujó la ballesta hacia arriba. El proyectil de la ballesta fue disparado y quedó firmemente incrustado en el tronco del árbol. Daryl apartó a Moore de un empujón. Moore, ¿estás loco? En lugar de ayudarme a acabar con él, ¿por qué te interpones en mi camino? Enfurecido, Daryl tensó la cuerda de su arco y se preparó para disparar otra flecha. Los que rodeaban a Daryl, el joven irascible, retrocedieron unos pasos, temerosos de meterse en problemas. Rip miró a César y luego oyó a César decir: adelante, dale una lección a ese cabeza hueca. Rip asintió, movió la muñeca y se dirigió hacia Daryl. Daryl, de pelo corto y rostro juvenil, amartilló el arco y disparó. Esta vez, Moore no lo detuvo. Sin embargo, Rip ya había agarrado la ballesta que Daryl tenía levantada, y el proyectil volvió a impactar en el tronco del árbol.
Rip no tenía intención de contenerse. Sacó su ballesta, agarró a Daryl por el hombro y le propinó un potente puñetazo. Rip era corpulento, mucho más alto y más fuerte que Daryl. Un solo puñetazo bastó para que Daryl se agarrara el estómago y gritara de dolor. Tras varios golpes, el dolor era tan intenso que llegó a delirar. Rip soltó el hombro de Daryl, y este se desplomó, arrodillándose en el suelo, agarrándose el estómago y vomitando. Niño, aprende a pelear. Eres demasiado débil. Dicho esto, Rip apretó el puño, se dio la vuelta y se marchó. Daryl apenas logró levantar la cabeza, con el rostro enrojecido mientras miraba fijamente a Rip, y luego le dirigió a Moore una mirada de resentimiento. Sus ojos parecían decir: ¿por qué no intentaste convencerme? A regañadientes, Moore alzó a Daryl en brazos y lo llevó hacia el campamento. La farsa terminó y, a petición de César, el cadáver del ciervo fue llevado de vuelta al campamento. ¿Estás diciendo que esto es comestible?, preguntó Dale con incredulidad, con las manos en las caderas, los ojos muy abiertos y la barba blanca erizada. Amy sintió una aversión física al pensar en esa escena. Era como comerse un zombi. Esto provocó miradas de disgusto en muchas de las mujeres del campamento. Incluso Rip y Jimmy miraron a César con confusión. César no tuvo más remedio que explicar. El virus de los zombis no puede infectar a los animales, todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Tras reflexionar sobre ello, todos se dieron cuenta de que nunca antes habían visto un animal andante. Eso significa que el virus no se puede transmitir a través de los animales. Por lo tanto, no hay problema en que comamos animales. Además, cuando los zombis mordían al ciervo, este ya estaba muerto, por lo que la sangre no estaría circulando. Y, por si fuera poco, cocinarlo a altas temperaturas no causaría ningún problema. César explicó pacientemente que no quería que se desperdiciara una carne tan buena. En el futuro, es posible que tengamos cada vez menos oportunidades de comer ciervo. Los argumentos de César convencieron a algunas personas, pero algunas mujeres seguían negándose. Tras cortar la cabeza del ciervo, los zombis se dedicaron principalmente a roerle el cuello. Por seguridad, cortaron una porción extra de carne de la parte inferior y la desecharon. Tras desangrar al ciervo, las mujeres comenzaron a procesar la canal. El campamento volvía a estar lleno de actividad. César no quería quedarse quieto sin hacer nada, así que llevó a Rip y a Jimmy al bosque a buscar caminantes. Tite se quedó en el camión, vigilando los suministros. Una vez dentro del bosque, Jimmy no paró de hablar. El zombi que vi ese día era el más feo que he visto en mi vida, era espantoso, no tenía boca y tenía la cabeza hundida. No tiene parte inferior del cuerpo, y la parte superior está casi completamente podrida. Al mismo tiempo, una expresión de disgusto apareció en el rostro de Jimmy, como si recordara constantemente al caminante en su mente. Jimmy, cállate. César levantó un dedo y miró a Jimmy con severidad. Bueno. Jimmy asintió con la mirada perdida. Jimmy, no estamos aquí por diversión, estamos buscando excursionistas. Tienes que estar muy atento a tu entorno. Nunca se sabe, un zombi podría saltar de repente y agarrarte al segundo siguiente. Tendrás que aprender a contraatacar por reflejo. César le explicó esto a Jimmy con seriedad. Jimmy comprendió su problema, asintió repetidamente, cogió su machete y miró los árboles que lo rodeaban. Después de que dejaron de hablar, parecía como si solo estuvieran ellos tres en el silencioso bosque, sin muchos de los escasos sonidos que suelen resonar en él. Esto puso a Jimmy extremadamente nervioso. Los tres hombres, Caesar, Rip y Jimmy, caminaron hacia adelante en formación triangular invertida, con Caesar y Rip delante y Jimmy detrás. Mientras César pasaba junto a un gran árbol, lo miró con recelo. Al segundo siguiente, un zombi saltó del árbol y se abalanzó sobre César. César estaba preparado. Blandió su hacha, que partió el cráneo del zombi y se incrustó en el tronco del árbol entre el aserrín que volaba por los aires. Sangre negra corría por el tronco del árbol. Rip, que estaba a un lado, corrió hacia los varios zombis que aparecieron junto a él, empuñando un pequeño cuchillo. Agarró al caminante por el cuello con una mano y con la otra le clavó la mandíbula, llegando hasta el tronco encefálico. Se enfrentó al cadáver andante con una gracia natural. Mientras tanto, la situación de Jimmy no era alentadora. Un zombi lo acorraló, le arrebató el machete y ambos comenzaron a forcejear. Los cadáveres andantes no tienen limitaciones en la fuerza muscular y pueden ejercer la máxima potencia de sus músculos. Poco a poco, el hedor se apoderó de Jimmy, inmovilizándolo contra el tronco del árbol con la boca abierta de par en par, desprendiendo un olor nauseabundo.
Jimmy observó esta escena con una expresión de horror y miedo en su rostro. Se oyó un silbido en el aire, seguido de un crujido. El hacha partió la cabeza del zombi, la incrustó en el tronco del árbol y lo sujetó con ella. El andador se quedó inmóvil y soltó a Jimmy. Jimmy sintió algo resbaladizo en la cabeza. El zombi dejó de moverse, así que lo apartó de un empujón. Cuando el hacha atravesó al zombi, gran parte de su tejido cerebral se esparció por el suelo, pareciendo cerebros de cerdo volcados. Jimmy se quitó frenéticamente el sombrero de vaquero, que estaba manchado de mucha sangre negra. César se acercó, cogió el hacha y le dio una palmada en el hombro a la hora tranquilo Jimmy. Te acostumbrarás con el tiempo. Camping, tienda de Daryl. Daryl yacía en su catre, de espaldas a Moore, negándose obstinadamente a comunicarse. Al ver la expresión de su hermano menor, Moore sonrió y dijo: ¿Qué pasa? ¿No puedes vencer a alguien y no me dejas decir nada? Daryl estalló en cólera al instante, se quitó las sábanas de encima y se levantó bruscamente. El dolor en la espalda le hizo estremecerse, pero aún así le lanzó una mirada fulminante a Moore. Ja 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 ja. Molle se rió a carcajadas, demostrando ser verdaderamente terca y tenaz. Daryl, que en un principio tenía intención de replicar, se quedó sin palabras al oír la risa de su hermano. La risa de Moore duró mucho tiempo, volviéndose gradualmente ronca y con tos, mientras su rostro se enrojecía de tanto reír. Moore se detuvo y se sentó en una silla de camping. La tienda se fue quedando en silencio poco a poco, y Daryl volvió a tumbarse en su catre. Moore dijo de repente: Casi muero. Daryl giró la cabeza obstinadamente, pero aún así se dio la vuelta para mirar a Moore, que estaba fumando. Moore y Daryl intercambiaron una mirada, y Daryl se dio cuenta de que su hermano no le había mentido. Justo cuando Daryl estaba a punto de insistir para obtener más información, Moore soltó una risita ronca. Este es el fin del mundo, hermano. Todos moriremos, incluyéndome a mí. Así que, sé menos amable y piensa más en ti mismo. ¿Sabes lo que estaba pensando entonces? Estaba pensando, ¿cómo vivirás después de que yo muera? Eres tan estúpido, tan bondadoso, que te dedicas a buscar provisiones para esos desgraciados. Me preocupa que te estafen. Moore dejó de hablar, sabiendo que su hermano no le haría caso. Moore levantó la vista y vio los ojos llorosos de Daryl. ¿Eres un niño pequeño? ¿Sigues llorando? Daryl levantó el brazo y hundió la cabeza en la manta, ocultando su vulnerabilidad. Moore no sabía cómo consolar a Daryl, así que simplemente siguió hablando. César me salvó. Es fuerte, tiene un plan y es decidido. Creo que seguirlo me permitirá sobrevivir un poco más en este mundo caótico. Pienso ir con él. ¿Y tú, hermano? ¿Vamos juntos? Tras esperar un rato, un sollozo ahogado salió de debajo de las sábanas. Está bien. Tras recibir respuesta, Moore no se demoró más, se levantó y salió de la tienda. En cuanto salió de la tienda, Moore miró a Daryl, que estaba escondido bajo las sábanas, hizo una pausa por un instante y luego se subió la cremallera del pantalón. Y el lago estaba en calma y la camioneta estaba estacionada en la orilla. Bajaron varias cestas de ropa, y Andrea y los demás se sentaron junto al lago para lavarlas. Vierta detergente para ropa y frote enérgicamente. Andrea no era del tipo de persona que hacía las tareas domésticas con paciencia, y mientras las hacía, echó un vistazo hacia atrás. Entonces, habló deliberadamente en voz alta. ¿Por qué las mujeres tenemos que hacer tantas tareas domésticas? Yo también salí a buscar provisiones. Eso es mejor que algunos de los hombres que se quedaron en el campamento esperando a que les dieran de comer. Todavía tengo que lavar la ropa, y algunos hombres se quedan ahí parados mirando. Carol, sentada a su lado, presentía que algo andaba mal y miró con inquietud a Ed, que estaba apoyado en la caja de la camioneta. Ed era un machista típico. Sus ojos amoratados delataban su impaciencia. Dio una calada a su cigarrillo. Mujer, haz lo que tienes que hacer. ¿Ja? Andrea era como un petardo, lista para encenderse en cualquier momento. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quieres decir con que debería hacer? Lavar tu ropa, cocinar para ti, cerdo gordo, y engordarte, ¿eh? Ed, que ya estaba impaciente, tiró la colilla con irritación y se dirigió hacia Andrea con su barriga de embarazada. No te busques problemas. De lo contrario, serás castigado físicamente. Andrea también se puso de pie y dio un paso al frente, y todas las mujeres que la rodeaban se pusieron de pie también. Carol estaba entre ellos, con la cabeza gacha, sin saber qué hacer. Ed observó al grupo de mujeres, dudó un instante y decidió evitar la confrontación por el momento. Extendió la mano y tiró de Carol. Vamos, ven conmigo.
Inesperadamente, Carol se vio rodeada de repente por mujeres que no dejaban marchar a Edra. Ed se puso ansioso e insistió. Carol, ya sabes las consecuencias. Los ojos de Ed brillaron con ferocidad, y Carol supo por su mirada que si no se marchaba pronto, su hija también podría. Carol se abrió paso entre la multitud y salió, mirando con disculpa a su acompañante, que la había defendido. Andrea no se calmó tan fácilmente y, enfadada, le arrojó la ropa empapada. Oye, Ed, ve a lavar tu propia ropa. La ropa pesada golpeó el rostro de Ed. Tras tropezar, Ed ya no pudo contenerse. Se quitó la ropa y atacó ferozmente a Andrea. Carol estaba detrás de él, intentando detener a Ed, pero fue en vano. Andrea y sus hermanas rodearon a Ed y comenzaron a golpearlo. Les faltaba fuerza para hacer algo más que abofetear a Ed, y no pudieron causarle ninguna herida grave. El ruido atrajo la atención de mucha gente. Como encargado del campamento, Sean ha llevado a Rick al bosque para buscar rastros de los caminantes. En ese momento, se abrió la puerta del pasajero de la camioneta. Beth, con un cigarrillo colgando de sus labios, sacó una llave inglesa y caminó hacia la ruidosa multitud mientras fumaba. Beth se acercó a Ed por detrás y gritó. Ed. Ed apartó a las mujeres que tenía delante y se dio la vuelta. Un golpe en la ingle y todo quedó destrozado. Los ojos de Ed se desorbitaron, se agarró la herida y gritó de agonía. Beth no era una persona de corazón blando. Se giró y blandió la llave inglesa, golpeando con fuerza la cabeza de Ed con cada golpe. Tenía la cabeza ensangrentada y la sangre salpicaba la cara de Bass. Ed también se cayó, y Beth dio 2 pasos hacia adelante y continuó golpeando con fuerza. El cuerpo de Ed se convulsionó y la sangre salpicó el aire. Las mujeres que las rodeaban estaban atónitas. Lo que se suponía que era una disputa se había convertido de repente en un caso penal. La sangre, el balanceo, Bass claramente no se contuvo. Tras golpearla un rato, Beth se cansó. Su llave inglesa estaba pegajosa de sangre. Dio una última calada profunda a su cigarrillo y tiró la colilla. Ten más cuidado la próxima vez. Después de que Beth se marchara, Carol fue la primera en reaccionar. Extendió la mano para tocar a Ed, pero tuvo miedo de tocar su herida, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero cuando Carol levantó la vista y vio la espalda de Beth, no pudo evitar pensar para sí misma. Así es como pueden vivir las mujeres. Y Dale sostuvo sus binoculares y miró hacia la pequeña colina que se encontraba detrás del campamento. La colina era baja, pero en el medio había una plataforma desde donde Dale pudo ver una figura con una gorra de béisbol, cavando incansablemente un hoyo, con tierra volando por todas partes. Dale no lo entendió, pero expresó respeto, aunque lo recordaría de vez en cuando. Dale, que llevaba puesto un sombrero de pescador, podía sentir el intenso calor, lo que le hizo empezar a preocuparse por Jim, que estaba cavando el hoyo. Dale echó un vistazo al campamento. Los caminantes que aparecieron cerca del campamento esta mañana, sufriendo una conmoción cerebral y heridas graves, la situación entre Sean, Rick y Lori, y César y sus 2 compañeros que aún no han regresado del bosque, hay demasiadas cosas que hacer y es demasiado complicado. Dale lo pensó un momento y decidió que él, aquel anciano, debía ir a echar un vistazo. Dale siguió el suave sendero de grava hasta la platier. Miró a su alrededor y vio a Jim cavando un hoyo sin parar, su cuerpo balanceándose con cada golpe. Dale frunció el ceño y gritó. ¿Jim? Jim no respondió, pero Dale pudo ver las grandes gotas de sudor que le resbalaban por el cuerpo. Dale sospechaba que había sufrido un golpe de calor y que no estaba completamente consciente. Tras respirar hondo, Dale se acercó, con ganas de aproximarse y preguntar. Inesperadamente, Jim blandió la pala y miró fijamente a Dale. ¿Qué crees que estás haciendo? Dale no esperaba que Jim reaccionara con tanta vehemencia, y solo pudo levantar las manos para tranquilizarlo. No quise hacer nada, Jim, ¿sabes lo que estás haciendo? Sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo Jim con firmeza. Dale dudó un instante, luego retrocedió lentamente y se marchó. Al regresar al campamento, Dale vio a Rick y a Sean, que ya habían vuelto. Los 2 comieron en un ambiente tranquilo. Atención a todos, tengo malas noticias. El tono sombrío de Dale heló la sangre de quienes lo rodeaban. Sean frunció el ceño de nuevo, se puso de pie y dijo. Adelante, habla, Dale. Después de que Dale terminara de explicar, Sean y sus hombres subieron inmediatamente a la platier. Un grupo de personas se dispersó alrededor de Jim, pero Jim permaneció impasible, concentrado en cavar un hoyo. Rick respiró hondo, extendió la mano y dijo. Hola, ¿tú debes ser Jim? Jim lo miró, luego a Sean, que estaba a su lado, y resopló.
La risa fue repentina, pero Sean entendió lo que Jim quería decir, y se le puso la cara roja. Rick quería insistir para obtener más información, pero Sean lo detuvo y ordenó a Glenn, T-Boy y Morales que rodearan a Jim desde varias direcciones. Jim presentía que algo andaba mal y balanceó su pala un par de veces, pero había usado demasiada fuerza para cavar el hoyo y ya no le quedaban fuerzas. Sean encontró una oportunidad, dio un paso al frente y le arrebató la pala a Jim, y el resto de los hombres lo siguieron. Entre los dos, inmovilizaron a Jim en el suelo. Al ver que Jim había sido sometido, Rick les dijo que le levantaran la cara para poder hacerle algunas preguntas. La multitud se dispersó repentinamente, acompañada de exclamaciones de sorpresa. Rick miró a su alrededor y vio a Caesar, Rip y Jimmy. Los tres tenían un aspecto bastante desaliñado, cubiertos de sangre negra y trozos de carne, lo que hacía imposible discernir el color exacto de su ropa. César, en particular, tenía el sombrero de vaquero salpicado de sangre. César, desbordado de sed de sangre, entró en el círculo de gente y vio a Jim cautivo. No estaba de humor para escuchar esas tonterías, así que dio un paso al frente y le dio un fuerte puñetazo a Jim en la barbilla. Jim puso los ojos en blanco y se desmayó. Que alguien se lo lleve, lo ate y le dé agua para que se refresque. Tras terminar de hablar, 2 o 3 personas desconocidas salieron de entre la multitud y se llevaron a Jim a rastras. César miró a Rick y a Sean y les dijo: tenemos que estar preparados, se acerca una enorme oleada de caminantes. Después de que César explicara la situación, Rick y Sean guardaron silencio. Sean y su grupo llevaban mucho tiempo en el campamento de la cantera. Aunque no había mucha comida, la escasa cantidad de zombies les hacía sentir la paz y la estabilidad de los tiempos de paz. Pero ahora, la horda de zombies está a punto de atacar. Tanto si huía como si luchaba, Sean comprendía que ya no podía quedarse en el campamento de la cantera. César dijo: no tenéis otra opción. Tenemos que quedarnos y luchar contra estos caminantes. Rick y Sean miraron a César. ¿Crees que si escapas, los caminantes no te alcanzarán? ¿Y cómo puedes estar seguro de que no habrá aún más caminantes fuera del valle? Por lo que he observado, estos zombies llegaron al valle por accidente después de que la horda de zombies emigrara desde el exterior. Solo representan una pequeña fracción de toda la horda de zombies. Pero si sales, te toparás de lleno con una gran horda de zombies. La sola idea de liderar a su equipo hacia una horda de cientos de miles de zombies le heló la sangre a Sean. Rick también jadeó. Así que, en realidad, solo tenemos una opción: eliminar a estos zombies y luego huir lo más rápido que podamos. Un momento, incluso si acabamos con este grupo de zombies, ¿no nos encontraremos con otra horda de zombies si salimos? Rick preguntó, desconcertado. César negó con la cabeza. La horda de zombies podrá abandonar el valle esta noche, así que tenemos que resistir al menos hasta esta noche. Rick asintió con la cabeza en señal de comprensión tras escuchar la explicación de César. Tras discutirlo, César cogió su ropa y fue al lago a bañarse, y Rick también se acercó. ¿Qué ocurre? César notó que la expresión de Rick era extraña y se detuvo para preguntarle. Voy a matar a ese Ed. Rick lo dijo directamente. Vale, cuando la horda de zombies ataque esta noche, te guiñaré un ojo y podrás lanzar a Ed directamente a la horda. No lo hagas tú mismo, es demasiado fácil de detectar. César no pidió una razón, sino que expuso su propio plan de asesinato. Tras recibir respuesta, Rip se dio la vuelta y se marchó. En realidad, no necesitaba que César ideara un plan para matar a Ed. Simplemente quería la opinión de César para no causarle problemas. Nadie salió del campamento en toda la tarde. Todos estaban concentrados en colocar trampas y mover vehículos. El camping está situado en medio de un camino de grava, con un acantilado delante y un bosque detrás, formando un círculo. César supo por Rick que no había muchos caminantes en la dirección a la que se dirigían, lo que indicaba que los caminantes provenían principalmente de la dirección en la que viajaba César. Los excursionistas deberían haber entrado por el sendero de grava en la entrada del valle, y luego haberse adentrado en el bosque, utilizando los ruidos ocasionales del campamento para determinar su ubicación. Por lo tanto, César colocó las trampas principales en esta dirección del bosque. Las trampas fueron fabricadas por los hermanos Daryl y Moore, quienes eran cazadores expertos y tenían sus propios métodos únicos para fabricarlas. Limitado por el ingenio y la mano de obra del campamento, César no tenía grandes expectativas para estas trampas. Solo las necesitaba para advertirles de la llegada de los zombies.
La principal fuerza que bloqueaba el paso a los caminantes eran algunos vehículos que pertenecían a la gente del campamento, pero desafortunadamente no tenían suficiente combustible o los vehículos tenían problemas y no podían moverse. Posteriormente, César aprovechó los restos desmantelando los vehículos y extrayendo todas las piezas utilizables. Usa el chasis del coche para bloquear el paso a través del bosque y rellena el fondo del coche con distintos tipos de tierra para evitar que los zombies salgan de debajo del vehículo. La trampa es la primera línea de defensa, el coche es la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa son ellos mismos. Los caminantes son criaturas intrépidas. César y sus hombres no pueden ahuyentarlos, así que deben eliminarlos a todos. César ordenó a todos que llevarán suficiente ropa para reducir la posibilidad de ser despedazados por los caminantes. Aunque sacrifique algo de flexibilidad, sigue siendo mejor que la mordedura de un zombi. César también ordenó al campamento que fabricara lanzas de madera. Aunque no disponían de las herramientas adecuadas, se fabricaron una docena, lo suficiente para que el campamento pudiera defenderse. Eran cosas que Sean debería haber estado haciendo, pero César, inexplicablemente, tomó el mando. Quizás fue porque César salió ileso del bosque, cubierto de la sangre de la matanza, que pudo sacar a sus hombres con vida. La gente del campamento creía que César era capaz de guiarlos hacia la supervivencia. La posición de liderazgo de Sean ya era precaria, y ahora de repente ha pasado a manos de César. Al caer la noche, el bosque se volvía cada vez más denso. César estaba sentado en su silla de camping, mirando el bosque oscuro, donde los sonidos de los pájaros y los insectos se habían vuelto muy raros. La silla de camping estaba colocada encima de la autocaravana, lo que le permitía observar fácilmente todo el camping. Echó un vistazo a la distribución actual del campamento. En el lado del campamento que linda con el bosque, hay una hilera de vehículos. Esto se utiliza para bloquear el paso a los caminantes. A ambos lados del campamento, se utilizaron camiones grandes y camionetas para bloquear el paso, y se apilaron diversos objetos para hacerlo muy sólido, de modo que los zombies no pudieran entrar al campamento desde los caminos de grava a ambos lados. Un lado del acantilado estaba vacío, y César y los demás que participaron en la batalla lucharon contra los caminantes en esa arena. Para reducir el alcance de los ataques de los caminantes, César ordenó a sus hombres que construyeran un pasaje utilizando piedras y otros materiales. Si los zombies son lo suficientemente rápidos, pueden saltar directamente por encima de los vehículos que bloquean los árboles y precipitarse por el acantilado. Quienes no participaban en la batalla entraban en los vehículos situados a ambos lados del campamento. Las puertas estaban cerradas con llave y, normalmente, los caminantes no podían abrirlas. Al no aparecer los caminantes y al ascender la luna cada vez más en el cielo, la atmósfera en el campamento se tornó cada vez más tensa. Muchas personas sentían sueño, y el cansancio también las invadió después de haber realizado trabajo físico durante toda la tarde. César no les llamó, pues simplemente volverían a dormirse tras el sobresalto. César tamborileó ligeramente con los dedos sobre el mango de su hacha de mano, y de repente abrió los ojos entrecerrados, con la mirada penetrante fija en el denso bosque. Era de noche y César no podía ver mucho, pero sí podía oír algunos sonidos débiles. Efectivamente, al instante siguiente, el sonido de innumerables guijarros golpeando la lata vacía resonó con fuerza. Un par de ojos soñolientos se abrieron de golpe, y apresuradamente agarraron sus armas y se pusieron de pie. La persona que despertó llamó inmediatamente a quienes la rodeaban. César gritó. Los caminantes están atacando. Enciendan el fuego. Mor y Daril, alumbrando con antorchas, pasaron rápidamente junto a los vehículos que bloqueaban el paso en el bosque. Cada vehículo disponía de un soplete empapado en gasolina, que se encendía inmediatamente. Las llamas parpadeaban, iluminando una pequeña zona del bosque, donde se podían distinguir vagamente figuras retorcidas. Daril y Mor intercambiaron una mirada, y Daril dijo unas palabras antes de lanzarse hacia adelante. Sobrevivir. Los caminantes no tenían tácticas ni miedo. Su atención se centró momentáneamente en las antorchas y se abalanzaron sobre los vehículos destrozados uno por uno. Se aferró al vehículo con sus garras y trepó hacia arriba. Antes de que pudieran siquiera tocar la antorcha, se disparó una flecha de ballesta que impactó de lleno en uno de los zombis. El zombi se volteó y cayó en medio de la horda de zombis. El disparo de aquella flecha de ballesta fue como una llamada a la acción, que provocó que varios hombres armados con pistolas y rifles abrieran fuego. En un instante, estallaron las llamas, volaron las balas y la sangre y la carne quedaron destrozadas.
En el campamento no había mucha gente que supiera disparar, y menos aún que fueran buenos tiradores. La mayoría de las balas impactaron en el cuerpo de los zombies, pero no alcanzaron ningún órgano vital. Sin embargo, el ruido que generan las armas de fuego es significativo, y la sensación de seguridad que proporcionan a las demás personas en el campamento no tiene parangón con las armas blancas. Los civiles que se encontraban en los vehículos de ambos bandos se asomaban por detrás de las ventanas reforzadas, con los ojos brillantes mientras observaban a la multitud disparar. El tiroteo tuvo poco efecto, pero fue inspirador. Glenn estaba entre los que disparaban, y su puntería era, sin duda, una de las peores. El mecanismo de recarga también era torpe, y a menudo requería varios disparos para matar a un solo zombie. En contraste con él estaba Daryl, quien, a pesar de usar una ballesta, era bastante eficiente matando y no desperdiciaba ni una sola flecha, logrando el éxito con cada disparo. Tras unos minutos, César levantó la mano para indicarle a Daryl que dejara de disparar. César comprendió que si seguían gastando recursos de esa manera, no sabía si podrían matar a todos los caminantes, pero la munición del campamento sin duda se agotaría. Listos para el combate cuerpo a cuerpo. César alzó el brazo y arengó a las tropas. Daryl terminó la primera oleada de batalla, pasó rozando a Mor, quien sonrió y lució sorprendentemente valiente a la luz del fuego. Mocosos, síganme. Con una antorcha en una mano y un machete en la otra, Moer gritó a viva voz, con el aspecto de un líder bandido. Su influencia también era bastante buena. Las pocas personas a las que lideraba gritaban con entusiasmo y seguían a Morchon. Los caminantes, ahora sin ataques a distancia, se subieron al techo del vehículo y extendieron la mano hacia las antorchas. De repente, las llamas comenzaron a lamer la ropa y la carne del cuerpo del zombi. Las llamas se propagaron con extrema rapidez, prendiendo fuego a los zombis que se encontraban alrededor, cogidos de la mano y pie con pie. Resultó que los vehículos abandonados estaban cubiertos de gasolina. Aunque la cantidad no era mucha, fue suficiente para cubrir a un gran número de zombis que se encontraban frente a ellos. Esto también dio a las llamas la oportunidad de propagarse rápidamente. Incluso los cadáveres que llevan mucho tiempo muertos se ennegrecen y se carbonizan rápidamente al ser expuestos a las llamas. Una hilera de zombis, con los cuerpos envueltos en llamas, las articulaciones empezando a ceder y la carne a atrofiarse, fueron incapaces de alcanzar los vehículos abandonados. Moore y sus hombres golpearon sin piedad al perro que se estaba ahogando, burlándose de él mientras luchaban como villanos. Pequeño mocoso, intenta morder a tu papá. Vamos, la carne de tu papá huele deliciosa. Vamos, cómete a tu padre. Oye, ¿de verdad quieres comértelo? Te voy a machacar hasta matarte, vete al infierno, vete al infierno, vete al infierno. Jajaja, esposa, te he vengado. Punto. Quizás debido a que había estado huyendo y no había luchado contra los zombies, sus emociones reprimidas ahora se liberaban en un frenesí. Moore observó a la gente que lo rodeaba, cada uno completamente enloquecido, blandiendo armas como berserkers, golpeando frenéticamente a los zombies. Uno o dos de ellos estaban decapitando a los zombies que tenían delante, convirtiéndolos en carne picada, y aún así no paraban. Tenían los ojos inyectados en sangre. Por suerte, el primer grupo de zombies se debilitó por las llamas. De lo contrario, con este método de combate, sin duda habríamos perdido a algunos de nuestros hombres. A medida que Moore y sus compañeros adquirían experiencia a través de los asesinatos, se volvían más hábiles en sus acciones. Al ver que el grupo de zombies estaba casi completamente masacrado, César miró a Rip, que estaba de pie a la sombra de la caravana, y le guiñó un ojo. En un abrir y cerrar de ojos, Rip había desaparecido. César cogió su hacha y gritó: «Dejen entrar a los zombies, cierren la puerta y golpéenlos». Tras recibir la orden, Moore y los demás cesaron su lucha contra los caminantes. Moore corrió hasta el borde de la carretera bloqueando los vehículos, arrojó a un lado su linterna y su machete, y gritó a los que lo rodeaban: «Empujen juntos». Con un rugido, los hombres tiraron juntos, estirando la gruesa y larga cuerda. No solo ellos, sino que Daryl y sus hombres al otro lado también tiraron con fuerza de la cuerda. La sección central del vehículo abandonado se abre lentamente, como si invitara a alguien a caer en una trampa. A los zombies no les importa nada de eso. Su principal estrategia es la imprudencia. Simplemente se lanzan de cabeza. Efectivamente, el zombi se abalanzó y se desplomó. Debajo del vehículo destartalado y retirado, había primero un cable trampa y luego un pozo poco profundo, cubierto de diversos objetos punzantes, como ramas rotas y púas de acero.
Los zombies se alinearon y se lanzaron hacia adelante, ansiosos por morir. La sangre negra corría por el suelo, y los cadáveres se apilaban unos sobre otros, llenando gradualmente la fosa poco profunda. Los zombies que venían detrás pasaron por encima de los cadáveres de los que estaban delante y atacaron. Daryl dirigió a su equipo de ataque a distancia hasta la parte superior de los vehículos de ambos lados para garantizar su seguridad antes de que pudieran causar daños efectivos. Acto seguido, Moore condujo a sus hombres hacia las fortificaciones situadas en el centro del campamento. Los caminantes irrumpieron en el campamento, provocando un caos inmediato al cargar contra las fortificaciones, mostrando los dientes y blandiendo sus garras. Rick y Sean agarraron sus armas y atacaron con furia, acuchillando y cortando con desesperación. Los dos no eran especialmente hábiles en combate, pero eran excepcionales físicamente. Ningún zombi podía traspasar sus defensas hasta que su resistencia se agotaba por completo. T-Boy, Morales, Dale y otros en el campamento también ayudaron a matar a los caminantes, pero no fueron tan eficientes. Tite y Jimmy, que estaban mezclados con ellos, también aprovecharon esta oportunidad para practicar sus habilidades de asesinos. Los zombies se fueron desplazando gradualmente hacia los vehículos a ambos lados, con sus ojos turbios fijos en las ventanas reforzadas. Soplo, un dardo de ballesta atravesó el cerebro del zombi de arriba abajo, y este cayó directamente al suelo. Tonto. Daryl recuperó su ballesta, la recargó y continuó el ataque. Amy, en el coche de abajo, estaba aterrorizada, con los pechos temblando. Andrea, sujetando un martillo con fuerza, se puso delante de su hermana, suspiró aliviada y la consoló. No pasa nada, los caminantes no entrarán. Y yo te protegeré. No tengas miedo. Andrea, tratando de mantenerse fuerte, abrazó a Amy y la consoló. De repente, se oyó un grito desde algún lugar del campamento. La voz era grave y claramente la de un hombre. No volvió a emitir sonido 2 veces antes de desaparecer. El grito heló la sangre de varios coches cercanos. Lori, en particular, estaba llena de lágrimas mientras se aferraba a Carl, observando a Rick y Sean luchar valientemente a través de la ventanilla del coche. Ella no lo entendía. ¿Acaso la familia no era lo más importante? ¿Por qué Rick no vino a protegerla a ella y a Carl? ¿Dónde está Sean? ¿Qué pasó con todas esas palabras bonitas? ¿Eran todas mentiras? Carol, de pie junto a Lori, parecía aún más asustada. Si los demás no se daban cuenta, ¿cómo iba a hacerlo ella? Ese fue el grito de Ed. Ella le tapó los oídos a Sofía, y su mundo comenzó a desmoronarse. Ella no sabía cómo sería la vida después de perder a Ed. No se atrevía a pensar en ello, ni tampoco quería hacerlo. Por eso podía tolerar a Ed. Por costumbre. Los excursionistas no tienen ni idea del peligro ni de lo que hay bajo el acantilado. Su único objetivo es devorar a su presa. Así que, incluso mientras caían en caída libre, seguían agitando sus garras, intentando alcanzar sus dulces entrañas. Apoyándose en las fortificaciones, el grupo atacó a los zombies en el pasaje central desde ambos lados, provocando que los zombies cayeran o se precipitaran por el acantilado. A medida que el cielo se aclaraba gradualmente, apareció una tenue nube blanca en el borde. César echó un vistazo a la veintena de zombies que aún permanecían en el centro del campamento, y luego saltó de la caravana con el hacha en la mano. César se lanzó de cabeza contra la horda de zombies, pero Kups apartó a uno de ellos de una patada. Aprovechando el impulso de un giro, decapitó fácilmente a un zombi con el hacha. Un zombi se abalanzó sobre él desde la derecha, y César usó la punta de su hacha para aplastarle la mandíbula hacia arriba. Se le hicieron añicos los dientes y se le fracturó la mandíbula. César miró hacia la izquierda, levantó la mano izquierda, bajó el hombro y le propinó un codazo en el hueso facial al cadáver andante. Dio un paso adelante y sus gruesas botas de montar, con sus duros tacones, aplastaron los cerebros que estaban esparcidos por todo el suelo. Los movimientos de César son a la vez brutales y elegantes, como una rosa asesina en el campo de batalla, cada acción rebosante de una estética violenta. Tras unos minutos de intensa lucha, los zombies en el suelo cayeron uno tras otro. César blandió su hacha, que salió disparada de su mano y se clavó en la cabeza de un zombi tendido en el suelo. La cabeza se partió por la mitad y su contenido se derramó sobre el suelo junto a la hoja del hacha. Con el fin de la batalla de César, la batalla en el campamento de la cantera también llegó oficialmente a su fin. Tras la batalla, la primera orden de César fue descansar. Los combatientes lucharon durante toda la noche y luego todos regresaron a sus vehículos para descansar.
Los no combatientes eran responsables de retirar los cuerpos que quedaban en el campamento, clasificarlos y distinguir quién era una víctima y quién era un extraño. César consideró que no era necesario incinerar los cadáveres de los zombis. Bastaría con arrojarlos por el acantilado. Los animales de los alrededores saben cómo alimentarse, o el bosque también se purificará. En cualquier caso, ya no tendrán que vivir en la cantera, así que la presencia o ausencia de una plaga no les afectará. Tras asignar brevemente las tareas, César se fue a dormir. Los cadáveres en el campo de concentración se descompusieron rápidamente y fueron arrojados al suelo. La sangre y la carne en descomposición quedaron esparcidas escasamente, no lo suficiente como para llenar un recipiente, por lo que no se les dio ningún tratamiento. Quienes sacrificaron sus vidas anoche también utilizaron las fosas que Jim había preparado con antelación. Sin embargo, en comparación con lo que Jim excavó, murieron muchas menos personas. Aparte del desafortunado Ed, solo un puñado de personas más fallecieron. En cuanto a Ed, bueno, Carroll le practicó reanimación cardiopulmonar, que consistió en golpearle el pecho con una azada, y también le realizó una cirugía de reconstrucción facial. Es decir, la cabeza de Ed quedó destrozada y Ed quedó reducido a un estado muy deteriorado y putrefacto. Cuando arrastraron el cuerpo de Ed, la conexión entre su cabeza y la parte superior de su cuerpo se rompió por completo. Carol lloró e intentó recogerlo, pero no pudo. No le quedó más remedio que machacar la carne picada con una piedra hasta convertirla en una pulpa, para que al enterrarla, el cuerpo magullado de Ed no fuera visible. La situación de Ed era única. Todos en el campo lo odiaban, pero nadie esperaba que una persona viva pudiera morir tan repentinamente. Sin motivo aparente, sentí tristeza por la muerte de mi conejo. Tras limpiar el cadáver, Carol se recompuso rápidamente, cogió la carne de venado del día anterior y empezó a cocinar. Sabía que no tenía mucha debilidad para luchar, y que si quería seguir sobreviviendo en el equipo, tendría que depender de los demás o de sus propias capacidades. Carol confiaba en que podía encargarse de la cocina, o mejor dicho, de las tareas domésticas. Carol y Sofía trabajaron mucho juntas. Aunque varias mujeres se ofrecieron a ayudar, Carol sonrió y declinó, diciendo: Está bien, vayan a hacer otras cosas. Puedo encargarme a todo sola. Sofía era una niña sensata. Ayudaba a su madre con las tareas domésticas sin quejarse. Mientras tanto, los otros niños, como los dos hijos de Carly Morales, estaban jugando. El humo se eleva de las chimeneas, como si la batalla de anoche hubiera sido una pesadilla, pero al salir el sol y reaparecer el humo, la pesadilla se disipa. Después de que César se levantó, salió del coche. Todos los que conocieron a César le saludaron con un gesto de agradecimiento, abrieron la boca como si fueran a decir algo, pero al final, todos se contuvieron. César era un tanto inexplicable. De repente, Moore apareció de la nada, como si hubiera leído los pensamientos de César. Jefe, ahora todos en el campamento lo tratan como a un salvador. Te garantizo que si quieres una chica, solo tienes que decírselo, y ella sin duda aceptará. Bueno, incluso si es un niño, eso no tiene por qué ser algo malo. Las palabras de Moro eran completamente absurdas, y César fingió no oírlas, preguntando en cambio: ¿se han deshecho de los cuerpos y de todo lo demás? El cuerpo ya ha sido eliminado. ¿No lo viste? Cuando Carol se deshizo del cuerpo de Ed, fue increíblemente sangriento y violento. Moore hablaba con tanta viveza, como si estuviera allí en persona. ¿Lo viste? Preguntó César con naturalidad. No. Moore hizo un gesto con la mano. Cuando César se levantó, ya era por la tarde, casi anochecer. El cielo volvió a cambiar y pronto cayó la noche. En el valle, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande, y por la noche se encienden hogueras en el campamento. Una multitud se congregó de nuevo en el centro del campamento, y circulaban diversas opiniones. César miró a Rick y a Sean, que estaban discutiendo. El CDC es el mejor lugar al que ir. Tiene defensas de base militar, un sistema de circulación completo, alimentos abundantes y una seguridad estricta. Además, una vez que haya una vacuna disponible, sin duda se presentará primero a los CDC. Rick estaba absolutamente seguro de su juicio, una seguridad que parecía surgir de la nada. No te hagas ilusiones, Rick. La actitud de Sean era muy firme. Aunque haya una vacuna, el primer lugar donde la recibirán será en una base militar, Fort Benning. Los CDC están en Atlanta. Atlanta ha caído y ha sido bombardeada. Es imposible que alguien siga con vida en los CDC.
Los dos discutían sin cesar, y los supervivientes que los rodeaban escuchaban sus discusiones, con la mirada cada vez más apagada y sin vida. César observó sus expresiones. Ya no podían permanecer en el campamento y estaban a punto de enfrentarse al apocalipsis. La mayoría de ellos eran miembros del convoy que había escuchado la transmisión y se dirigía a Atlanta. Presenciaron de primera mano el bombardeo de Atlanta y cuestionaron si los CDC realmente contaban con alimentos y seguridad. Rick no pudo convencer a Sean, y Sean tampoco pudo convencer a Rick. Rick se volvió hacia César y le preguntó: César, ¿cuál es tu plan? En ese momento, muchas personas en el campamento dirigieron su atención hacia César. Gracias a sus preparativos y a su mando anoche, el prestigio de César en el campamento ha aumentado considerablemente. Si César sugiriera ir a otro lugar, mucha gente lo seguiría por respeto al propio César. César tosió 2 veces. El castillo de Benning ha caído. Sé que bastantes soldados escaparon de Benningburg. ¿Benningburg? ¿Ha caído? Estas palabras impactaron profundamente a Sean. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos, con la expresión inexpresiva. Benningburg era un destino que llevaba planeando desde hacía mucho tiempo. Con la presencia militar, la seguridad debería estar garantizada, como mínimo. Una vez garantizada la seguridad, se podrán encontrar alimentos y medicinas gradualmente. Sin embargo, Benningburg cayó y todos sus planes se vinieron abajo. Hay una base militar cerca del CDC con fines de defensa, pero no hay supervivientes en la base militar. Tampoco hay muchos supervivientes en los CDC. La mayoría de los investigadores huyeron a sus casas durante el apocalipsis. César no les mintió a los dos. Les dijo la verdad. Tras conocer la verdad sobre los CDC, Rick se dio cuenta de que era poco probable que los CDC tuvieran alguna vacuna. Naturalmente, no hay esperanza de un apocalipsis. Después de todo, ¿cómo es posible que unos pocos investigadores hayan desarrollado un virus tan aterrador? La esperanza en los ojos de Rick se había apagado, como una llama extinguida. Al ver esto, Lori no pudo ocultar la tristeza en su rostro y se apoyó en el hombro de Rick. Muchas personas en el campamento albergaban ilusiones sobre los CDC, con la esperanza de que si alguien desarrollaba una vacuna, el apocalipsis terminaría, pero la realidad es la realidad. Aunque el apocalipsis termine, quienes se vayan no regresarán y los muertos no resucitarán. César echó un vistazo a su alrededor y vio no solo a la multitud sentada alrededor de la gran hoguera, sino también a grupos más pequeños de familias reunidas alrededor de sus propias hogueras. César se puso de pie y abrió los brazos. Amigos míos, les cuento los detalles de la situación para que no se compadezcan de sí mismos. Entre la multitud, rostros pálidos se alzaron y miraron a César. Sí, Benningburg ha caído y no puede acogernos. Los CDC carecen de la capacidad de investigación necesaria para producir una vacuna que resuelva el apocalipsis. Pero seguimos vivos. Tócate el pecho, ese corazón palpitante y rojo brillante. No es solo tu propia vida. Esa sigue siendo la vida de tu familia y amigos. No vives solo para ti, sino también para todos los parientes y amigos que conoces. Cuando se mencionaba a los miembros de la familia, muchas personas rompían a llorar, se les llenaban los ojos de lágrimas y los latidos de su corazón se volvían más claros. Sentían como si sus familiares fallecidos estuvieran justo a su lado. Benningburg no puede alojarnos si no encontramos un buen lugar temporal donde quedarnos, así que construiremos uno. Si carecemos de la capacidad, construyamos primero una pequeña base, lo suficientemente grande como para dar cabida a todos, de modo que podamos sobrevivir. En el futuro, podremos ampliar la base para dar cabida a más supervivientes del apocalipsis. ¿Podemos construir una base? Eso, requeriría mucha gente, me surgieron dudas, pero la llama de la esperanza en mis ojos pareció reavivarse, pequeña pero no por ello ignorada. La expresión impasible de Rick fue cambiando gradualmente, y miró a César con admiración. Los CDC no tienen muchos investigadores, pero cada investigador es valioso. Podemos encontrarlos y lograr que se unan a la base. Que investiguen el virus y fabriquen las vacunas. Si carecen de la capacidad y el personal necesarios, que adopten una perspectiva a largo plazo y formen a la próxima generación de niños para que nuestros hijos puedan asumir la responsabilidad de fabricar las vacunas. Creo firmemente que, generación tras generación, acabaremos derrotando al virus. Algún día, los seres humanos volveremos a estar en la cima del mundo. César alzó un dedo, hablando con una confianza poderosa e inquebrantable. Tenía absoluta fe en lo que decía. Estallido, un hombre de mediana edad aplaudía junto a una hoguera familiar que se encontraba no muy lejos.
Los aplausos comenzaron de forma esporádica, pero gradualmente se fueron haciendo cada vez más fuertes. Esto representa su reconocimiento y confianza en César. Ha llegado el momento de reclutar personal. César miró a la multitud, con un brillo en los ojos, y una idea le cruzó la mente. Entonces César levantó la mano, indicando a todos que guardaran silencio. En realidad, como todos saben, nos incorporamos al campamento anteayer, así que todavía no conocemos bien a todos. Pero el campamento está a punto de ser abandonado, y la verdad es que nadie sabe a dónde ir. Benningburu ya no está, y los CDC no pueden dar cabida a demasiada gente. Aunque quieras establecer una base, necesitas empezar por elegir un lugar y encontrar comida. Es sencillamente imposible hacerlo en poco tiempo. César enumeró las diversas dificultades a las que se enfrentaban, y los rostros de la multitud se ensombrecieron considerablemente. Sí, lo mires por donde lo mires, y ni hablar de construir una base, el mayor problema ahora mismo es la supervivencia. César hizo una pausa por un momento, esperando a que todos se tranquilizaran, antes de continuar. Bueno, no se lo voy a ocultar. Ya he construido una base que puede criar ganado vacuno y ovino y que cuenta con capacidades básicas de reciclaje de alimentos. Además, la ubicación es buena. Es un valle, y si el paso está cerrado, ningún zombi podrá entrar en él. César no exageró. Simplemente describió las condiciones del rancho. Pero en estos tiempos, hasta la pajita más pequeña es una pajita. Mi base es relativamente pequeña y el número de personas que puedo reclutar es limitado, por lo que es posible que solo pueda reclutar a una parte de ellas. Si quieres unirte, solo tienes que inscribirte con Jimmy. César fingió estar en una situación difícil, como si realmente no pudiera dar cabida a todos, y le dio una palmada en el hombro a Jimmy. En ese momento, todos intercambiaron miradas. Carol se puso de pie de un salto y dijo: Quiero unirme. De acuerdo, Jimmy, por favor, anota esto. Los ojos de César se iluminaron, instando a Jimmy a que lo escribiera. ¿Eh? Oh. Jimmy hizo una pausa por un momento, luego se dio la vuelta para buscar su cuaderno y comenzó a tomar notas. Carroll fue el primero en inscribirse, y muchos otros le siguieron. En muy poco tiempo, casi todos los que estaban en el campamento se inscribieron. Glenn y T-Boy, al ser solitarios, siguieron a la multitud y se inscribieron. Las hermanas Andrea, la familia Morales y otros también optaron por seguir a César hasta su base. Rick y Sean permanecieron en silencio. Rick aún albergaba ilusiones sobre los CDC. Creía lo que decía César, que los CDC realmente podrían tener escasez de personal. Sin embargo, la posibilidad de desarrollar una vacuna aún existe, aunque sea extremadamente remota. Rick aún quería intentarlo. Si realmente no funcionaba, entonces Rick se uniría al bando de César. En cuanto a Lori y Carl, Rick se giró para mirar a su esposa e hijos, y la expresión en sus ojos hizo que Lori comprendiera algo. Lori negó con la cabeza. Sus ojos anaranjados, iluminados por la luz del fuego, rebosaban de determinación. Dijo con voz suave pero firme: Rick, no nos vas a abandonar. En cuanto a Sean, echó un vistazo disimuladamente a Rick y a su esposa, que se susurraban al oído, y la decepción en su rostro era imposible de ocultar. Quizás sea hora de que me vaya. César se iluminó de alegría al ver a tanta gente inscrita. Si los contratan a todos a la vez, la plantilla del rancho aumentará en 20 o 30 personas. Se puede decir que instantáneamente multiplicaron por 5 o 6 su fuerza laboral. Aunque no sean trabajadores cualificados, son jóvenes y fuertes, así que su situación no es tan desfavorable. Tras el cierre de las inscripciones esa misma tarde, César les recordó a todos. Aquellos que ya se hayan inscrito, pueden reflexionar detenidamente sobre ello cuando regresen a sus tiendas esta noche. Si no quieres, no te obligaré. Puedes cancelar tu inscripción mañana por la mañana. La actitud de César satisfizo a mucha gente en el campamento. Esto les hace sentir respetados, en lugar de obligados a elegir, incluso si no hay muchas opciones. Por la noche, la hoguera ardía silenciosamente en el campamento. 2 soldados armados patrullaban la caravana, fuera del bosque y en el camino de grava para asegurarse de que alguien pudiera alertar sobre un ataque zombie. En cuanto el cielo quedó despejado, se iluminó. En el campamento, solo quedaban unos pocos montones de brasas. Todo lo útil había sido cargado en el vehículo. César salió del camión y caminó hacia Sean y Rick. ¿Viajáis solos? ¿O hay algunas personas dispuestas a acompañaros? Preguntó César. Rick negó con la cabeza con impotencia, sabiendo perfectamente que su elección no era acertada. Solo Jack y otros 3 jóvenes están dispuestos a venir conmigo.
¿Y qué hay de Carl y Lori? Preguntó Sean frunciendo el ceño. Iremos juntos, suspiró Rick. El rostro de Sean se ensombreció de inmediato. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo peligroso que es el viaje a Atlanta? Dejaste que Lori y Carl te siguieran, corriendo un riesgo enorme. Rick, ¿estás loco? Rick tampoco quería que Lori y Carl lo acompañaran, ya que al grupo le faltaba fuerza y experiencia en combate. ¿Crees que no lo sé? Replicó Rick, con el rostro contraído por la ira. Yo también quiero que sigan a César, pero no quieren. Sean abrió la boca, pero no supo qué decir. Este es un asunto familiar de Rick, algo que Lori y Rick han decidido, y él no tiene derecho a preguntar nada más. Sean, ¿has decidido ir solo? César hizo una pausa y miró a Sean. Sean asintió. ¿Tienes coche? ¿Dónde tienes gasolina? Sean se quedó desconcertado. Tenía pensado ir a Atlanta a comprar un coche, pero la gasolina sería difícil de encontrar. César le dedicó una mirada cómplice y le dio una palmada en el hombro a Sean. No te preocupes, estaba preparado. Hay un lugar llamado la estación de tren. Allí hay mucha gasolina y también algunos vehículos abandonados. Haré que Rick te lleve. Una vez que te hayas encargado del coche y la gasolina, volverá. Gracias, César. Sean se emocionó y asintió repetidamente. No seas tan educado. César sonrió, pero su sonrisa parecía algo extraña. Después del desayuno, los coches salieron del valle. En la carretera que sale del valle, el convoy se dirigió hacia Atlanta. Después de que César acogiera de 20 o 30 personas nuevas, se dio cuenta de la alarmante rapidez con la que estas personas adicionales consumían los recursos. Aunque solo una pequeña parte del camión que se llevó de Atlanta contenía alimentos, el camión era tan grande que la cantidad total de comida era considerable. Sin embargo, César había acogido a estas personas el día anterior, así que, naturalmente, les proporcionó algo de comida. Ante este agotamiento, César se dio cuenta de que las reservas de alimentos del rancho no durarían mucho más. César decidió comprar provisiones en Atlanta, con el objetivo de reunir lo suficiente para abastecer a 20 o 30 personas durante al menos un trimestre del año. También podemos encontrar algunos camiones grandes más para usarlos más adelante para bloquear el paso. Los CDC también están en Atlanta, así que coincidió que los dos grupos de personas iban en la misma dirección. Rip conducía su camioneta con Sean dentro y se separó del grupo en una intersección. Sean observó el convoy que se alejaba, con los ojos llenos de melancolía. Rip se giró y lo miró. ¿Has roto con tu novio? No, no. Sean negó rápidamente con la cabeza. Aunque le entristeció la repentina frialdad de Lori, la comprendió. En efecto, estaba equivocado en este asunto. Además, su relación era algo que no podían mantener en secreto. Rip sonrió, sabiendo que era mejor no decir nada. Probablemente había mucha gente en el campamento que se daba cuenta de que algo no andaba bien entre ellos dos. El paisaje a ambos lados de la camioneta se fue volviendo gradualmente desolador, y cada vez aparecían más coches abandonados a los lados de la carretera. Tras el accidente, esos coches quedaron calcinados hasta el punto de que solo quedaron los esqueletos. Sean frunció el ceño y preguntó. Nunca había estado aquí. Es tan desolado. ¡Qué coincidencia! Ninguno de los dos habíamos estado aquí antes. Ripa sintió con indiferencia. Es porque este lugar está tan desolado que nadie más se ha llevado la gasolina de la estación de tren. Estación de tren es una expresión coloquial para referirse al valle de Black Pine. Hay un lugar sobre el valle de Black Pine que es un barranco oscuro y profundo. La persona cayó al agua y no la encuentran. Además, ese lugar es una tierra de nadie donde confluyen 3 estados. La gente de los 3 estados vecinos arrojaba allí sus cadáveres. César le ordenó que llevara a Sean a la estación de tren, lo que significaba que debía encontrar un lugar donde deshacerse de Sean. Con un sonido desgarrador. La camioneta se detuvo y Rick salió primero, echando un vistazo a su alrededor. Sí, tiene montañas, agua y acantilados. Es un lugar bonito. Entonces, Rip sacó la mochila de Sean de la caja de la camioneta. Sean se dio cuenta de que algo andaba mal, salió del coche y se mantuvo alejado de Rip. Rip, ¿dónde estás? Rip pareció no oír nada y, con total indiferencia, arrojó el equipaje de Sean por el acantilado. Los ojos de Sean se abrieron de par en par y dio 2 pasos hacia adelante, pero antes de que pudiera hablar, una pistola fría fue presionada contra la cabeza de Sean, y palabras cargadas de olor a humo cayeron en sus oídos. ¿Viste eso? Un tren negro muy largo.
Estallido, el convoy avanzaba por la ancha carretera, mientras el paisaje desolado a ambos lados se perdía en la distancia. César calculó que Sean ya debería estar muerto. Sean es una persona muy capaz, pero no puede ser ni socio ni subordinado. César temía no poder dormir si Sean seguía cerca. César estaba especialmente preocupado porque Sean estaba desconectado del mundo exterior. Alguien que conoce parte del campamento de César anda merodeando por los alrededores, y si alguien captura a Sean, podrían usar todo tipo de métodos crueles para interrogarlo. César no podía creer que Sean valorara la base más que su propia vida. Quién sabe, en el futuro, cuando Sean luche por sobrevivir al apocalipsis, podría también guiar a sus secuaces, parecidos a hienas, hasta el rancho de César. Todo esto inquietaba a César. Entonces César le dio la orden a Rip de llevar a Sean a la estación de tren. La cantera estaba muy cerca de Atlanta, y el convoy llegó rápidamente a la ciudad. Tras el bombardeo de Atlanta, un gran número de civiles huyeron de la ciudad presas del pánico. Esto provocó que se acumulara una gran cantidad de coches en las autopistas que salían de Atlanta, mientras que no había vehículos en las autopistas que entraban en Atlanta. Desde la distancia, Atlanta parece una fábrica abandonada, falto de vitalidad y mantenimiento, y en rápido deterioro y envejecimiento. El convoy se detuvo en la autopista que conducía a Atlanta, y la docena de coches aproximadamente se dividió naturalmente en dos grupos. En un grupo solo había unos pocos vehículos, que pertenecían a Rick y su grupo. Un grupo estaba formado por César y otros. Después de que César salió del coche, fue a buscar a Rick. Rick, necesito tu ayuda, dijo César con seriedad. Rick preguntó sorprendido. Adelante, cuéntame. Me salvaste, no hay necesidad de ser tan educado. Al oír las palabras de Rick, César sonrió y dijo: Me gustaría que Tite fuera al CDC con tu convoy. ¿Has cambiado de opinión? El rostro de Rick se iluminó de alegría. En su opinión, César era un hombre muy visionario, y obtener su apoyo equivalía a obtener un gran reconocimiento. Inesperadamente, Rick estaba muy feliz, pero César no lo mencionó y simplemente sonrió y asintió. Sí, creo que los CDC todavía tienen posibilidades de desarrollar una vacuna. Así que me gustaría que Tite viniera con ustedes para que pueda aprender sobre los CDC. Por mi parte, necesito ayudar a estas personas a recuperarse lo antes posible. No puedo abandonarlas por una vacuna con noticias inciertas. Rick también apoyó mucho la idea de César y aceptó encantado la oferta de Tite. Tras charlar unos minutos más, Rick y los demás se prepararon para marcharse. Los CDC están ubicados en pleno centro de Atlanta, por lo que Rick y su equipo querían llegar allí lo más rápido posible, idealmente antes del anochecer. Para evitar las molestias de buscar alojamiento por la noche. César, hasta que nos volvamos a ver. Rick extendió la mano. César le estrechó la mano y ambos se saludaron con un gesto de cabeza. Mientras veían a Rick subirse al coche, y Tite estaba a punto de marcharse, Caesar detuvo a Tite. Tite, tienes que ir a los CDC ahora mismo. Necesito explicarte el plan con claridad. Los ojos de Tite se iluminaron y enderezó la espalda, con un aspecto mucho más enérgico. Jefe, adelante, dígalo. César, desconcertado por el entusiasmo de Tite, no pudo más que seguir hablando. El CDC es un tesoro, con una gran reserva de suministros y muchas armas de fuego. Pero también es muy peligroso por dentro. La expresión de Tite se tornó seria. Comprendió el peligro al que se refería su jefe. Los CDC almacenan muchos virus de todo el mundo. Para evitar fugas de virus, los CDC se autodestruirán una vez que se agote su energía. Ese tipo de bomba puede generar instantáneamente temperaturas de miles de grados, arrasando todo a su alrededor. En ese momento, el entusiasmo de Tite se desvaneció por completo. Jefe, ¿puedo no ir? ¿Hablas en serio? Puedo encontrar a otra persona, dijo César. El miedo fingido de Tite se desvaneció al instante, reemplazado por un seco "oh, solo estaba bromeando". Me voy. Tu misión esta vez es garantizar tu propia seguridad en primer lugar, y luego controlar al investigador de los CDC para que nos abra la puerta. Los ojos de César se iluminaron al pensar en abrir las puertas de los CDC y tener acceso a una cantidad asombrosa de alimentos de larga duración. ¿Pero puedo yo, por mi cuenta, controlar a tantos investigadores? Tite no tenía miedo, pero le preocupaba si podría controlar a todos los investigadores él solo. No te preocupes por eso. Solo quedan unos pocos empleados en los CDC. Estoy seguro de que puedes hacerlo. César tenía una gran confianza en Tito. Es una broma. El CDC solo tiene un investigador que ni siquiera sabe matar un pollo.
Además, este investigador llevaba mucho tiempo viviendo bajo tierra, y su estado mental ya era preocupante. A este investigador enfermizo es alguien a quien Tite podría controlar fácilmente con una sola mano. Cuando Tite se marchó, César le dio un walkie-talkie y la armó completamente con un rifle y una pistola. La munición también estaba completamente cargada. César jamás podría haber imaginado que Tite lanzaría un ataque contra los CDC. Rick y Jack se pondrán del lado de Tite, o intentarán someterlo. Y, tras despedir a Tite, el equipo también se tomó un breve descanso. César eligió un estacionamiento en las afueras de Atlanta, que estaba completamente vacío y sin ningún coche aparcado dentro. Una vez que el convoy llegó a su destino, César dispuso que algunos vehículos fueran abandonados. Algunos de los vehículos del convoy solo llevaban una o dos personas dentro, y no había suficientes provisiones para todos. Entonces César dispuso que las personas que iban en el coche vivieran en los coches de otras personas y que trasladaran los suministros. El coche abandonado estaba completamente vacío de gasolina. Tras completarse la reorganización, la flota se redujo en varios vehículos, volviéndose más ágil y flexible. El convoy transportaba a muchas mujeres y niños que no estaban en condiciones de luchar, por lo que César dispuso que algunos miembros del personal de combate se quedaran atrás para brindar protección. Glenn, tú conoces mejor que nadie la situación en Atlanta. Lo que más necesitamos ahora mismo es comida. La comida es lo más importante. César reunió a los miembros de la caravana que podían salir a buscar provisiones y discutió con ellos cómo conseguir comida. Al mirar al joven e inexperto Glenn, César preguntó. Glenn se acarició la barbilla, con la mirada fija en el mapa que había en el suelo, mientras su mente iba a 1000 por hora. Este gran supermercado, está demasiado cerca de esas calles repletas de zombies, de ninguna manera. Bueno, aquí ya no queda mucha comida. Demasiada gente la ha buscado. Glenn estaba absorto en sus pensamientos, mientras que Moore, de pie a su lado, se impacientaba cada vez más. Moore señaló a Glenn, que estaba agachado en el suelo mirando un mapa, y dijo con desdén. Jefe, solo es un repartidor. Que conozca las calles no significa necesariamente que pueda guiarnos. Entendido. Glenn cogió un rotulador y dibujó un círculo en el mapa. César ignoró a Moore y lo miró fijamente. Se trataba de un mercado mayorista de alimentos situado en una zona céntrica pero bien comunicada, que abastecía principalmente de alimentos a las calles aledañas. La densidad de alimentos es alta y el tránsito humano es bajo. El número de caminantes no debería ser excesivo. Los alrededores tienen un amplio campo de visión, lo que permitirá un buen reconocimiento en caso de ataque zombie. Después de que Glenn explicara las ventajas de este lugar, Moore, Daryl, T-Boy, Morales y los demás se giraron para mirarlo con sorpresa. ¿Qué pasa? Glenn se sintió un poco avergonzado por las miradas y se secó la cara con la mano, pensando que no se había lavado bien la cara esa mañana. Daryl preguntó, desconcertado. Niño del reino dragón, ¿qué hiciste antes del apocalipsis? El rostro de Glenn se puso rojo. Soy de ascendencia coreana. Solo soy un repartidor de pizzas. César le dio una palmada en el hombro a Glenn y le dijo con aire de suficiencia. Te dije que podías hacerlo. Mientras hablaba, César miró a Jimmy. Jimmy, a partir de ahora pasarás mucho tiempo con Glenn. De acuerdo. Jimmy asintió. En opinión de César, Jimmy y Glenn eran el mismo tipo de personas que podían aprender y crecer continuamente. Del mismo modo, ninguno de los dos tiene mucha confianza en sí mismos, quizás debido a su educación, pero esto no puede eclipsar sus capacidades. Glenn, tú y Jimmy, tomen a algunos hombres y vayan a explorar el terreno. Inmediatamente, César les dio sus órdenes a Glenn y Jimmy. Yo. Los ojos de Glenn se abrieron de par en par, se señaló a sí mismo y rápidamente negó con la cabeza. No puedo traer gente. Puedo trabajar solo, pero no puedo liderar un grupo. César miró a Jimmy, cuya expresión también indicaba que no estaba a la altura de la tarea. Hablaremos de eso más tarde. Permítanme primero asignar tareas a los demás. Entonces, César hizo que Daryl y Moore lideraran un grupo, y que Morales y T-Boy guiaran al resto del personal saliente para que lo siguieran. Tras asignar las tareas, César, seguido de Glenn y Jimmy, caminaron juntos hasta el borde del estacionamiento. Aquí se puede ver una ciudad muerta, trozos de carne podrida pegados al alambre de púas, y zombies tumbados encima sacando sus lenguas escarlata y lamiendo la carne podrida. Una atmósfera de decadencia y depravación impregnaba la ciudad. César señaló al zombi. Mira a ese zombi.
Jimmy y Glenn no entendieron lo que César quería decir, así que solo pudieron mirarlo con los ojos muy abiertos. ¿Queréis convertiros en zombies? César preguntó de repente. Glenn negó con la cabeza, al igual que Jimmy. Entonces, ¿por qué te negaste a liderar a tus hombres? Otorgarles estos puestos es una recompensa, un honor y también una oportunidad. ¿De verdad quieren estar en la parte inferior de la jerarquía cuando la empresa amplíe su plantilla? Aunque te falte ambición, ¿qué pasará con tus familias en el futuro? Déjenme decirles que, con más gente y más recursos, las clases sociales surgirán naturalmente. Cuando haya más comida y escasez de medicinas, ¿qué harán si sus puestos no contribuyen lo suficiente? ¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo morir a tu familiar por una enfermedad? ¿Vas a permitir que tu familiar envidie a los demás? Si no luchas, te convertirás en un peldaño. Las frías palabras de César hirieron a Jimmy y a Glenn. Sí, ¿qué haremos entonces? En el mundo postapocalíptico, los medicamentos son mucho más escasos que antes, porque algunos son prácticamente imposibles de producir. Ante la gran cantidad de enfermos y la escasez de medicamentos, la única opción es establecer un umbral que permita sobrevivir a quienes puedan aportar más a la base. Jimmy tiene un abuelo que está envejeciendo y padece enfermedades crónicas, por lo que la medicación es absolutamente necesaria. Glenn también se dio cuenta de esto. Era joven y, naturalmente, tenía grandes esperanzas para el futuro. Tenía esposa e hijos, y también pensaba en cómo crear mejores condiciones de vida para su familia. Así que, cállense la boca. Den la vuelta y regresen con sus hombres, y aprendan a guiarlos para que sobrevivan en este cruel apocalipsis. Sé más maduro, jovencito. Tras decir esto, César instó a los dos a regresar a la caravana. Glenn y Jimmy intercambiaron una mirada y caminaron torpemente frente a sus subordinados. Solo tenían 5 hombres bajo su mando, todos ellos jóvenes y de mediana edad, fuertes y sanos. Glenn permaneció rígido, sintiendo las miradas de los demás fijas en él, miradas llenas de duda, que él podía percibir claramente. Me llamo Glenn. Nos veíamos a menudo en el campamento, pero casi nunca hablábamos. A partir de ahora, seré su capitán. Conozco muy bien Atlanta y también soy plenamente consciente de los peligros que entraña. Si quieres vivir, debes permanecer cerca de mí y obedecer mis órdenes. No quiero perder la vida por tu culpa. Glenn hablaba cada vez con más naturalidad y, al final, echó un vistazo a su alrededor. Entre la multitud se encontraban 2 hombres de mediana edad que parecían bastante honestos, con manos y pies grandes. Se habían unido al grupo por sus familias. De los otros 3 jóvenes, uno parecía bastante introvertido, otro tenía una expresión inexpresiva y el último no parecía muy amigable. El joven, poco amigable, antes de que Jimmy pudiera siquiera presentarse, soltó. ¿Cómo llegaron ustedes a ser los líderes del equipo? Mientras hablaba, miró a Jimmy y a Glenn de arriba a abajo, con una mirada burlona en los ojos. No me parece muy bueno. Me uní al equipo de expedición para sobrevivir, no para morir con ustedes 2 mocosos. El rostro del joven reflejaba claramente su burla. Los 2 hombres de mediana edad miraron alternativamente al joven y a Glenn Jimmy varias veces, sin decirle una palabra, simplemente observando. El joven que permanecía en silencio también notó que algo andaba mal y cerró la boca aún con más fuerza. El último joven permanecía allí de pie, impasible, como si nada le importara. Esto suponía un desafío a la autoridad de Glenn, y aunque acababa de convertirse en capitán, Glenn no iba a permitir que sucediera. Pero a Glenn le preocupaba más una cosa. Si no lograba vencer a los jóvenes después de ascender allí, sin duda perdería la capitanía. Mientras reflexionaba sobre una solución, Jimmy apartó a Glenn de un empujón y se acercó a él a grandes zancadas. Me llamo Jimmy, soy vuestro vicecapitán. Recordad mi nombre. ¿Estás? Se rompió, antes de que el joven pudiera pronunciar un comentario sarcástico, Jimmy se abalanzó sobre él y se lanzó a sus brazos. Agarró los muslos del joven con ambas manos, haciéndolo tropezar. Utilizando su propio peso y la fuerza de su impulso hacia adelante, derribó al joven con fuerza al suelo. El dolor en la espalda hizo que el joven se acurrucara, retorciéndose de agonía como un camarón. Jimmy se puso de pie, se lanzó hacia adelante con el pie derecho y le dio una fuerte patada en el estómago al joven. Sintió como si algo se le hubiera metido de repente en el abdomen. El joven abrió la boca y vomitó algo. La próxima vez, ten cuidado con lo que dices. Se me olvidó decirte que soy vaquero y que mis habilidades hablan por sí solas. Entonces, Jimmy se agachó y le dio unas palmaditas suaves en la cara al joven. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bobby.
Bobby tragó saliva con dificultad. El dolor que recorría todo su cuerpo le advertía que debía obedecer. Jimmy se giró para mirar a los hombres que lo rodeaban. ¿Y ustedes? Me llamo Ub, dijeron los dos hombres de mediana edad. Llámame Wayne. Clark. El joven, más delgado e introvertido, miró a Bobby, que yacía en el suelo, con una mirada de alegría triunfante reflejada en sus ojos. El joven que quedaba seguía sin decir nada. Jimmy no le causó ningún problema y asintió, muy bien. Jimmy se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Glenn. Hablemos de la tarea que tenemos para hoy. Entonces Glenn se dio cuenta. Nuestra misión hoy es ir a... César asintió con aprobación. No se esperaba que Jimmy, que parecía un poco ingenuo en el rancho, y Glenn, que parecía un poco tímido, formaran tan buena pareja. Pues bien, Daryl y Moore también se han hecho muy amigos de sus hombres. Así es, se trata de convertirse verdaderamente en uno con todos. La camioneta circulaba con cuidado por la autopista, y algunos zombies se tambalearon desde el arcén. Antes de que los zombies pudieran acercarse, la ventanilla del coche se abrió y salió el cañón de una pistola. Tras unos cuantos disparos amortiguados, los zombies cayeron al suelo. Poco después de que comenzaran a conducir, César tomó el walkie-talkie y dio la orden. Estamos a punto de llegar a nuestro destino. Todo el personal en estado de máxima alerta. Entre unos cuantos chirridos, varios coches se detuvieron a un lado de la carretera. La puerta del coche se abrió y Moore salió con una sonrisa siniestra, agarró un machete y se abalanzó sobre los zombies que lo rodeaban. Sus hombres cargaron hacia adelante con él, mientras que Daryl sacó su ballesta y los siguió. Pocos minutos después, los zombies que se encontraban cerca fueron aniquilados. El resto de la gente bajó del autobús. César giró su cuerpo, se quitó su anterior traje de vaquero y se puso un traje antibombas. Morales, Teza y otros miembros del equipo vestían de forma similar. La mayoría llevaba armas blancas afiladas y armas de fuego a la espalda. Este tipo de vestimenta es para aquellos encargados de afrontar desafíos difíciles. Moore sacudió la sangre de su machete y se acercó, jadeando con dificultad. Jefe, ¿deberíamos entrar corriendo y saquear los suministros? Vengan aquí, Glenn, Jimmy, ustedes dos. Caesar ignoró las imprudentes palabras de Moore e hizo un gesto a Daryl. Daryl, tú también ven aquí. Al ver que el grupo se reunía a su alrededor, César miró a Glenn y a Jimmy. Escuchen con atención, sus dos equipos serán los principales responsables del reconocimiento, es decir, de entrar a investigar. Nuestro objetivo es todo tipo de comida. Cualquier cosa comestible, la aceptaremos. Si el tiempo apremia, daremos prioridad a los alimentos ricos en calorías y azúcares. ¿Entendido? Tras explicarse, César miró fijamente a los dos hombres. Esta vez, Glenn y Jimmy no evitaron el contacto visual, y Glenn asintió solemnemente. Lo entiendo. Ahora se ve bastante maduro. César los elogió en silencio, y luego miró a Moore y a Daryl. Daryl, tu ballesta es muy precisa. Tomarás a Moore y a algunos hombres más y patrullarás afuera, principalmente para apoyarnos a nosotros y a Glenn. Una vez que se produce un motín zombie a gran escala, hay que montar un espectáculo para desviar su atención. Daryl asintió, y el joven irascible se calmó un poco. Además, vigila a tu hermano, no dejes que se descontrole, dijo César, señalando a Moore. Moore parecía poco convencido, pero para su sorpresa, Daryl respondió seriamente. De acuerdo, lo vigilaré. La expresión de indignación de Moore se transformó instantáneamente en una de burla, y dio un paso al frente y abrazó a Daryl con fuerza. Oye, hermano, ¿estás seguro de que puedes vigilarme? Daryl lo miró. No te preocupes, soy un gran arquero. Me será fácil darte un tiro en el trasero con una ballesta. Al oír esto, la expresión de Moore cambió ligeramente y, de forma inconsciente, realizó un ejercicio de quejel. Todos sonrieron de inmediato, aliviando ligeramente la tensa atmósfera de la inminente batalla. Está bien, está bien. Después de que todos terminaron de reír, César vio a varios zombies salir del callejón de al lado. Morales, toma de dos hombres y encárgate de esto. Morales, con el rostro completamente oculto tras el casco, murmuró una respuesta, luego se giró e hizo una seña a otras dos personas antes de dirigirse hacia los caminantes. Muy bien, acabemos con esto rápido. La expresión de César volvió a ponerse seria. Morales, te voy y yo estaremos al mando del asalto. Espera un momento, Glenn, antes de que entres, nuestro equipo se adelantará para llamar la atención de la mayoría de los caminantes. Debes encontrar el momento oportuno y entrar rápidamente.
No te entretengas, no luches contra los caminantes, entra lo más rápido posible. Luego, sella bien el mercado y encuentra el lugar de almacenamiento de alimentos cuanto antes. Avísame por walkie-talkie cuando lo encuentres. Yo lideraré a mi equipo para alejar a todos los caminantes. Ustedes, Daryl y Moore, brindarán apoyo a Glenn y a los demás. Conduzcan todos los vehículos hasta la entrada del mercado y luego trasladen rápidamente los alimentos. César sabía que primero habría combates, luego tendría que trasladar grandes cantidades de alimentos y trataría de evitar el uso de armas de fuego en la medida de lo posible. Esta es una tarea desafiante. Acción. Frente al mercado había una amplia plaza. Quizás durante el apocalipsis mucha gente se apresuraba a comprar comida en el mercado. Alguien entre la multitud contrajo el virus, enfermó repentinamente e infectó rápidamente a otros, provocando que todo el mercado cayera en el caos. En la plaza había muchos carritos de la compra, la mayoría de ellos repletos de artículos. César, junto con Morales, T-Boy y varios miembros del equipo, se dirigieron a un lado de la plaza. Morales se sintió inmediatamente atraído por la deslumbrante variedad de carritos de compra en la plaza. Se lamió los labios y exclamó: ¡Guau, cuánta comida hay aquí! Me está dando hambre. Anteriormente, en el campamento, las fuentes de alimento eran limitadas, a menudo apenas suficientes para saciar el hambre. La boca de Morales se había entumecido hacía mucho tiempo. A T-Boy no le iba mucho mejor. Tenía la mirada fija en varios carritos de la compra que contenían algunos dulces. Los Snickers y los chocolates son los favoritos de T-Boy. Lo mismo se aplica a los demás miembros del equipo. César sonrió, les dio una palmada en el hombro y dijo: «Anímense, es hora de empezar». Tras decir esto, César se giró para mirar a los zombis que vagaban por la plaza. «Pero no se preocupen, podremos comérnoslos cuando volvamos esta noche». César observó cómo giraba la manecilla de los segundos de su reloj. Timbre, el leve tic-tac del reloj indicaba que había llegado la hora señalada. César se dio una palmada en el pecho y gritó: «Acción. Comiencen». Inmediatamente, el grupo siguió a César. Todo el escuadrón César iba uniformado, era alto y portaba armas frías y manchadas de sangre. César rugió: «A la carga». César se agachó ligeramente, apretó los puños y dobló los brazos, ejerciendo toda su fuerza y utilizando un escudo antidisturbios como ariete para arremeter contra la horda de cadáveres. Morales y Tezai se sentaron a ambos lados de César, empujándolo hacia adelante. El pequeño equipo se lanzó contra la horda de zombies como toros, derribando a una docena de ellos de un solo golpe. Esto provocó de inmediato un motín entre los zombies. Los miembros del equipo se esforzaron al máximo con las piernas, empujando hacia adelante con todas sus fuerzas, y el equipo continuó avanzando con ímpetu. Los zombies pasaron de largo, intentando alcanzar el traje antibombas con sus garras, pero fallaron y no causaron ningún daño. César apretó los dientes y cargó hacia adelante.